Mi nombre es Daniel Toro Reina, soy médico especialista en medicina familiar. Actualmente trabajo en el Centro de Salud Tipo A de Quiroga, en Cotacachi. Bueno, realmente para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir conocimientos sobre lactancia materna, obviamente con un enfoque práctico y basado en evidencia científica, ¿sí? Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bien, entonces, una breve presentación sobre mi carpeta profesional. Soy especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. Médico general, graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2016. Dentro de mi experiencia profesional, académica e investigativa, actualmente soy médico tratante en la consulta externa del Centro de Salud Tipo A Quiroga. También soy docente del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy capacitador académico de Impulsar Salud Integral. Fui jefe del servicio de emergencia en el Hospital Básico Asdrúbal de la Torre. Fui director del Hospital Básico Asdrúbal de la Torre. También fui coordinador del Centro de Salud Tipo A Quiroga. Fui gestor académico y coordinador de la carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas. Dentro de mis logros académicos, fui el mejor egresado de mi promoción del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2021 y obtuve una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. Bien, bueno, como publicidad, siempre comparto esto. Tengo una página en Facebook que se llama Doctor Familia, donde, bueno, sé compartir cierto contenido académico. Y también tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Doctor Familia, donde, bueno, sé subir los videos de aquí de Impulsar Salud Integral y alguna clase que tenga grabada, pues también la subo en este canal. Bien, entonces como introducción, la lactancia materna es fundamental en salud pública por su capacidad de mejorar la salud y el desarrollo infantil, proteger la salud materna, reducir costos sanitarios y promover la equidad, siendo su promoción y protección una prioridad estratégica en todos los sistemas de salud. Bien, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Primero, como objetivo general, fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de salud en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna como eje fundamental de la salud materno-infantil. Como objetivos específicos, vamos a revisar la evidencia científica actual sobre los beneficios de la lactancia materna. Además, reconocer las principales dificultades y complicaciones durante la lactancia y su manejo clínico. Promover la consejería efectiva en lactancia materna basada en la comunicación empática y el modelo de atención familiar. Además, analizar las políticas nacionales e internacionales que respaldan la lactancia materna exclusiva y prolongada. Bueno, un poco sobre de dónde saqué la información. Sí, entonces aquí tenemos la Médica de Lactancia Materna, también de la American Academy of Pediatrics, o sea, la Academia Americana de Pediatría, también de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF y obviamente no puede faltar del Up to Date. Bien, entonces la agenda para el día de hoy, primero vamos a definir qué es la lactancia materna, vamos a hablar un poco sobre epidemiología, tanto global como local. Vamos a hablar sobre la fisiología de la producción y eyección de la leche. Vamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna, tanto para para el recién nacido como para la madre. Además, los problemas más frecuentes asociados a la lactancia materna, la consejería en lactancia materna y por último las normativas y políticas de apoyo. Bien, entonces como definición tenemos que la lactancia materna es el proceso mediante el cual una madre alimenta a su hijo con leche producida por sus glándulas mamarias, ya sea directamente al pecho o mediante la leche extraída. ¿Sí? Es el estándar normativo para la nutrición infantil, recomendado de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y posteriormente junto con alimentos complementarios hasta los 2 años o más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Exclusivamente los primeros 6 meses de vida quiere decir que el recién nacido y el lactante hasta los 6 meses es lo único que necesita. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muy frecuentemente en las áreas rurales, sobre todo, uno escucha que a veces le dan líquidos diferentes a a la leche, por ejemplo, infusiones, hierbas, agua. Entonces, eso es muy importante, ya se los voy a explicar por qué posteriormente. Alguien creo que tiene el micrófono. Ya. Bien, la leche materna es un alimento vivo y dinámico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es vivo? Quiere decir que si uno estudia la leche materna y la ve en un microscopio, va a ver que hay células vivas, va a ver que el tejido está en movimiento.
A diferencia de que uno si toma una muestra de una leche artificial, uno va a ver que es un tejido prácticamente muerto, no se mueve nada, es un tejido inerte. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la leche materna, al ser un alimento vivo, tiene múltiples células que protegen al recién nacido, ¿sí? Ya posteriormente vamos a hablar de los componentes, pero uno de los principales son las células inmunológicas, principalmente macrófagos, linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos B. Inclusive tiene proteínas que protegen al recién nacido, por ejemplo, la inmunoglobulina A. ¿Por qué es dinámico? Porque cambia. Ya vamos a ver posteriormente que la leche no es la misma en el día 1, no es la misma en el día 3 o al mes. La leche va cambiando. Tanto así que existe la leche de inicio, que es el calostro, luego la leche que sigue, que es la de transición, y por último la leche madura. Ya vamos a ver posteriormente, ¿ya? Bien, entonces la leche materna es un alimento vivo y dinámico cuya composición se adapta a las necesidades del lactante y cambia durante cada toma y a lo largo del desarrollo del niño. Proporciona nutrientes esenciales, hormonas, factores inmunológicos, oligosacáridos y microorganismos beneficiosos que contribuyen al desarrollo óptimo del sistema nervioso, inmunológico y metabólico del lactante. Del sistema nervioso también posteriormente vamos a hablar del DHA y del ARA, ¿sí? Que son ácidos grasos esenciales derivados del ácido linoleico y ácido araquidónico. Bien, entonces hablemos un poquito de las etapas de la leche materna. Entonces tenemos tres principales, ¿verdad? Tenemos el calostro, tenemos la leche de transición y tenemos la leche madura. El calostro, como ya lo habremos escuchado los que somos personal de salud, es la leche de inicio, cuando recién la mujer ha dado a luz al recién nacido. Es más amarillento, sí, tiene un color amarillo, que de hecho este color amarillento es por los beta-carotenos, ¿sí? Eso es un dato importante que a veces se suele preguntar en los exámenes de medicina. Contiene gran cantidad de proteínas, ¿sí? Y tiene una alta concentración de inmunoglobulinas, como les explicaba anteriormente, principalmente la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina protectora. ¿Ya? Además de eso tiene lactoferrina y tiene células vivas, principalmente macrófagos, ¿sí? Entonces la lactoferrina, por ejemplo, la lactoferrina, ¿qué hace? Es un bacteriostático, o sea, es una proteína, pero además de eso tiene una función bacteriostática contra principalmente una bacteria, la Escherichia coli. ¿Qué quiere decir? Que va a proteger al recién nacido de infecciones, sobre todo causadas por esa bacteria. Ahora tenemos la leche de transición, que es una leche alta en proteínas que contribuye al crecimiento y desarrollo del recién nacido, alivia la presión en los pechos de la madre. Ya, generalmente esta leche, bueno, es de transición, ¿por qué? Porque va a ir cambiando sus componentes, ¿sí? Tanto así que ya llega a la leche madura, ¿sí? Que es una leche menos espesa, contiene grasas, proteínas, agua y las calorías necesarias. Complemento de la alimentación sólida y ayuda al crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si hablamos del calostro, generalmente el calostro es poco volumen, ¿sí? Vamos nosotros a darnos cuenta que cuando recién la madre empieza a dar de lactar a su recién nacido, vamos a ver que salen gotitas, ¿sí? Pero esto es, o sea, todo la naturaleza es sabia. ¿Por qué? Porque cuando recién el bebé está recién nacido, valga la redundancia, el estómago es muy pequeño. De hecho, el volumen del estómago, la capacidad gástrica de un recién nacido es de aproximadamente en el día 1 de 7 ml. ¿Ya? Entonces, obviamente no va a salir tanta leche y eso también es algo sabio. ¿Por qué? Porque el bebé no necesita más cantidad, necesita la cantidad exacta que dio la naturaleza para que él se pueda nutrir, ¿sí? A medida que va avanzando, todo va cambiando, por eso esto es algo dinámico. Vamos a ver que al día 3 ya el volumen aumentó de la capacidad gástrica a 30 ml, al día 7 a 60 y al mes ya vamos a ver que tiene una capacidad de 150 ml. Asimismo también la cantidad, el volumen de la leche materna va a ser mayor. Entonces, aquí hago un paréntesis porque es uno de los principales problemas de por qué la madre suspende la lactancia, porque piensa, entre comillas, que no está produciendo mucha leche. Pero no, o sea, ese es el problema, no saben la fisiología y por eso es importante la educación prenatal, desde que está acudiendo a los controles prenatales, explicarle la lactancia materna, la fisiología, todo esto es muy importante, ya vamos a hablar posteriormente de todo esto, porque la educación es fundamental en este proceso, ¿no? Entonces, la diferencia, aparte del el volumen de calostro, que es poco, el color amarillento, ¿por qué? Por el betacaroteno. El calostro tiene una gran cantidad de ¿qué? De proteínas, principalmente inmunoglobulinas, ¿sí? Y tiene una gran cantidad de ¿qué? De carbohidratos y ácidos grasos. Ahora,
La leche madura tiene una mayor cantidad de ¿qué? Vamos a tener principalmente de calorías, ¿sí? Va a ser una leche que va a tener también mucha cantidad de grasas, ¿sí? Grasas, pero principalmente triglicéridos, minerales, vitaminas, ¿sí? Lactoferrina, lisosimas. Entonces, dentro de las vitaminas, también aquí puedo hablar de, por ejemplo, de la vitamina K, que tiene muy poca cantidad. Entonces, eso es un detalle también importante y por qué también nosotros suplementamos con vitamina K a los recién nacidos. Ahora, si nosotros comparamos la leche, por ejemplo, leche humana versus la de vaca entera, vamos a ver que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, si hablamos nosotros de calorías, nosotros decimos que la leche humana generalmente tiene más calorías, aunque bueno, se puede equiparar versus la leche de vaca entera. Si hablamos de carbohidratos, la leche humana tiene más carbohidratos, ¿sí? Eso es algo sumamente importante. En cuanto a proteínas, la leche de vaca tiene más cantidad de proteínas, ¿sí? Que la leche humana. En cuanto a grasas, la leche humana tiene, primero, mayor cantidad y segundo, de mayor calidad, ¿sí? Nosotros hablamos de que la leche humana tiene dos ácidos grasos súper importantes que ayudan al desarrollo, al neurodesarrollo y a la parte inmunológica. Como les había explicado anteriormente, el DHA, que es derivado del ácido linoleico, y el AR, que son derivados del ácido araquidónico. Aquí también, bueno, si hablamos de calcio, la leche de vaca tiene más. Aquí hay, bueno, no está en este cuadro, pero también nosotros podemos hablar del hierro, que si bien es cierto, el hierro puede estar parecido tanto de la leche humana como de la vaca, el de la leche humana tiene mejor poder de absorción, es decir, se absorbe con mayor facilidad que el de la vaca entera, ¿no? Bien, en cuanto a la epidemiología global de la lactancia materna, bueno, hablemos un poquito de las tendencias mundiales. La lactancia materna exclusiva, es decir, los primeros 6 meses, ha aumentado gradualmente en las últimas 2 décadas, ¿sí? Siendo así que en el año 2019, aproximadamente un 49% a nivel mundial, ¿sí? Pero ¿cuál es la meta de la Organización Mundial de la Salud? Que para el 2030 aproximadamente el 70% tengan una lactancia materna exclusiva. Inicio temprano de la lactancia, es decir, menor a 1 hora postparto, aproximadamente este dato es del 2019, el 50%, ¿sí? Ya vamos a ver posteriormente que también tiene mucho que ver con ciertas diferencias también étnicas, raciales. Persisten brechas regionales, menor prevalencia, por ejemplo, en Medio Oriente, norte de África y Asia meridional. Sigue siendo una práctica universal, pero la exclusividad y duración óptima aún no se alcanzan en la mayoría de países, ¿sí? Y esto en parte también tiene mucho que ver con la poca educación prenatal. Bien, lactancia en países de ingresos bajos y medios. ¿Qué dice la evidencia, la situación actual? La mayoría de madres amamantan, pero cerca del 50% de los lactantes menores de 6 meses reciben otros líquidos o alimentos. Y esto, como les explicaba anteriormente, es un problema. ¿Por qué? Porque, como les decía, durante los primeros 6 meses, el lactante menor, en este caso el lactante menor, necesita exclusivamente leche y nada más. Al tener una capacidad gástrica no muy digamos, grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy otro líquido, ¿qué estamos haciendo con ese estómago? Le estamos llenando de un líquido que probablemente no lo vaya a nutrir. Estamos desaprovechando esa toma, esa alimentación en ese momento. Entonces, si le damos otro líquido, primero el bebé se va a llenar. Segundo, ese líquido no va a ser un nutriente adecuado para el bebé. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a repercutir en el peso? Y si es que es de una manera crónica, inclusive también en la talla. Para los que estuvimos en la capacitación de desnutrición crónica infantil, también es un factor importante para la talla baja, ¿sí? Bien, más de un tercio de los recién nacidos reciben alimentación prelacteal, leche artificial, agua, infusiones, lo cual va a repercutir en su desarrollo, ¿sí? Antropométrico, en su desarrollo, en su neurodesarrollo también. Estas prácticas se asocian a retraso en el inicio de la lactancia, disminución en la duración total, ¿sí? Lactancia continua, ¿qué dice la situación actual? A los 12 15 meses, en promedio el 70%, ¿sí? Y a los 2 años, en promedio el 55% llega a tener una lactancia materna. Ahora, si hablamos de como panorama nacional de la lactancia materna en Ecuador, ¿qué dice la situación general? La lactancia materna exclusiva, es decir, menos de 6 meses, aproximadamente un 37%, por debajo del estándar de la OMS, que nos dice que por lo menos el 50%. Uso de fórmulas comerciales frecuente en hogares con mayor acceso a agua potable,
menor inseguridad alimentaria. Esto, por ejemplo, se ve generalmente en lugares urbanos, ¿sí? Obviamente los lugares urbanos que tienen mayor facilidad de acceso a agua potable, pues tienen mayores condiciones, inclusive económicas, para acceder a las leches artificiales, ¿sí? En zonas con riesgo hídrico elevado, mayor lactancia exclusiva. Ya. ¿Por qué? Generalmente si hablamos nosotros de zonas rurales, que son zonas en las cuales pues no vamos a encontrar con facilidad agua potable, las madres tienen mayor, digamos, problemas con adquirir las leches de fórmula porque tienen que prepararla con agua que sea agua hervida, agua potable, entonces va a ser un poco más difícil. Inclusive las condiciones económicas no son las mismas, si hablamos de la zona rural versus la zona urbana. ¿Sí? Ahora, en cuanto a desigualdades y factores asociados en Ecuador, desigualdades étnicas, bueno, el inicio temprano de la lactancia, es decir, menos de una hora, generalmente el 15% más es más frecuente en mujeres indígenas versus mestizas. Bueno, esto puede tener cierto, digamos, explicación puede ser una por la parte cultural, ¿sí? Por la parte cultural, por la parte inclusive étnica, ¿sí? A veces de la parte inclusive de las zonas, como les explicaba, las zonas rurales versus las zonas urbanas. También es mayor el inicio temprano en población afroecuatoriana, ¿sí? Persisten brechas en salud materna y neonatal ligadas a acceso desigual a servicios de salud. Por ejemplo, si hablamos nosotros de zonas rurales, zonas de difícil acceso a servicios de salud, hablamos nosotros de condiciones de desigualdades étnicas, por ejemplo, demoras en las atenciones, asociados generalmente, no sé, a población indígena, población afro, en los cuales a veces son excluidos, no se les da un turno de una manera adecuada. Entonces, toda esa situación hace que haya mayor problemas en cuanto a, hablando de la lactancia materna, ¿no? Factores del abandono precoz, por ejemplo, ausencia de educación prenatal sobre la lactancia, como les explicaba en un inicio, ¿sí? Si no le explicamos a la madre lo más básico, no va a entender, ¿sí? Y probablemente vaya a dejar la lactancia materna a una edad temprana. Falta de contacto piel a piel inmediato, posparto. Ya vamos a hablar de la fisiología y vamos a hablar la importancia del contacto piel a piel inmediato, ¿sí? Uno de los mayores, digamos, beneficios del contacto piel a piel es la producción de ¿qué? De una hormona súper importante, que es la oxitocina, que es la famosa hormona del amor, ¿sí? Esta hormona, al estar en contacto piel a piel, ¿qué pasa? Se produce, ¿sí? En la madre. ¿Y qué hace? Bueno, adelantándoles un poquito de la fisiología, actúa a nivel de las células mioepiteliales de la mama, ¿sí? De la glándula mamaria. Entonces, estas células mioepiteliales están alrededor de los alvéolos, de los acinos, ¿sí? De los lóbulos mamarios. ¿Y qué pasa? Que se contraen. O sea, la oxitocina actúa sobre las células mioepiteliales, básicamente son células musculares que actúan contrayéndose. Al contraerse, ¿qué pasa con estos acinos? Se contraen también, entonces eyectan, expulsan la leche. Entonces facilita la lactancia materna. Percepción materna de baja producción de leche, es otro factor también de abandono precoz. Retorno laboral temprano y recomendaciones inadecuadas. Sí, hay mujeres que, bueno, por la condición económica, a veces les toca trabajar, sí, a una etapa temprana y pues obviamente dejan la lactancia materna. Bien, antes de hablar de fisiología, yo siempre digo, antes de hablar de la fisiología, tenemos que hablar un poquito, recordar un poco de la anatomía de la glándula mamaria. Bien, aquí tenemos entonces la glándula tenemos una mama, ¿no? Tenemos una mama, podemos dividir en parte, tenemos todo lo que es la parte externa y la parte interna. La parte externa, ¿qué vendría a ser? Todo lo de afuera, ¿verdad? O sea, la piel que recubre a la mama, tenemos la areola, que es la zona pigmentada alrededor del pezón, ¿verdad? Como dato adicional, pues la areola contiene glándulas de Montgomery, que si recordarán por fisiología, son glándulas sebáceas que producen sebo, ayudan a la lubricación y protección. Y lo que es el pezón, sí, que es por donde salen los conductos que comunican, ¿no? Lo que es los conductos colectores y es por donde sale la leche, ¿sí? Si nosotros hablamos de la estructura interna de la mama, tenemos principalmente el tejido adiposo, que si bien es cierto, el tejido adiposo nos ayuda o nos da un volumen y forma a la mama, no es la parte funcional de la mama, ¿sí? Entonces ahí viene una pregunta que siempre dicen en la parte popular, dicen, ah, no, es que tienen unos senos, unas mamas grandes, entonces va a producir mayor leche. Básicamente eso es falso, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que es una mama que tiene un volumen grande, no significa que vaya a tener un tejido funcional adecuado, ¿sí? Sino más bien
va a tener mayor cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Ya. Si hablamos entonces el otro tejido, que es el tejido, básicamente los lóbulos, el tejido glandular, ¿sí? Es el tejido funcional, es el tejido que va a producir la leche, ¿sí? El tejido glandular básicamente está formado por lóbulos, como pueden ver aquí. Los lóbulos, toda esta parte de acá son los lóbulos, ¿no? Y los lóbulos contienen los lobulillos, ¿sí? Y los lobulillos contienen los alvéolos y los acinos. ¿Sí? Si nosotros vemos en una imagen un poco más agrandada, podemos ver acá un color que tiene color azul y un color como rojito, tenemos el acino, ¿sí? Que es la parte funcional. Entonces, que vendría a ser la unidad funcional de la glándula mamaria, los acinos. Entonces, en los acinos tenemos principalmente dos células importantes. Tenemos las células estromales, ¿sí? Y tenemos las células mioepiteliales. Entonces, si nosotros hablamos de las células mioepiteliales, ya les había mencionado que en estas células actúa la oxitocina. Estas células se contraen, hacen contraer al acino y eyectan la leche. Ahora, las células estromales, que podemos ver acá en color azul, son las células que van a producir la leche. Entonces, ¿a qué hormona responde estas células estromales? A la prolactina, ¿sí? Entonces, la prolactina actúa a este nivel, que por cierto, la prolactina se va a producir en la adenohipófisis. Y normalmente está inhibida ¿por quién? Por la dopamina, normalmente, ¿ya? Ahora, la oxitocina, eso me olvidé de explicarles, pero bueno, aprovecho y les explico aquí. La oxitocina se produce ¿en dónde? En el hipotálamo, ¿sí? Principalmente en los núcleos supraóptico y principalmente en el núcleo paraventricular, ¿sí? Se almacenan en la neurohipófisis y posteriormente se produce, ¿verdad? Bien, entonces la producción de la leche va a estos dúctulos, que son los dúctulos por donde va a circular la leche, luego pasa a qué? A los conductos galactóforos, ¿sí? Como podemos ver acá en color blanco, tenemos los conductos galactóforos y posteriormente estos conductos galactóforos se unen con los conductos colectores y desde los conductos colectores sale y se eyecta la leche. Entonces, si entendemos esta parte anatómica, vamos a poder entender los problemas frecuentes de la lactancia materna. Ahí podemos hablar cuando hay bloqueo, por ejemplo, hay veces que se bloquea un conducto y ahí es lo que sucede la mastitis puerperal, inclusive puede haber algún absceso. Ya vamos a hablar de algunos problemas posteriormente. Y por último tenemos las estructuras de soporte. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los músculos pectorales, las costillas y bueno, un tejido que no está aquí mencionado son los ligamentos suspensorios. Todos estos tejidos pues ayudan al soporte de la mama. Bien, entonces, ¿cómo se produce la leche materna? Entonces tenemos, en esta imagen podemos ver principalmente, hay dos procesos aquí, ¿no? Hay la lactogénesis y la galactopoiesis. La lactogénesis tipo 1 inicia a partir de la mitad del embarazo. Las células comienzan a producir leche hasta el parto. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche ya se empieza a producir a partir de la mitad en adelante del embarazo. Es decir, después de las 20 semanas, por ejemplo, vamos a ver que ya va a haber producción de leche. Pero ¿qué sucede? Esta leche, como ustedes se preguntarán, ¿pero por qué entonces una embarazada no produce una cantidad de leche o puede producir pero poquito? Porque hay una hormona que es la progesterona. La progesterona es la que mantiene inhibido el proceso de producción de leche, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la progesterona ayuda, eso sí, ¿a qué? A la maduración de los alvéolos y los acinos de la glándula mamaria. Los estrógenos también ayudan al desarrollo de los conductos galactóforos. Y la prolactina y el lactógeno placentario ayudan también a la producción de leche. Pero como les menciono, la progesterona va a inhibir esto. Y es muy interesante porque ¿qué sucede en la lactogénesis tipo 2? Inicia luego del parto. ¿Qué pasa con el parto? Hay expulsión de qué? De la placenta. ¿Y la placenta qué produce principalmente? Progesterona, lactógeno placentario. ¿Y qué sucede si ya se expulsa la placenta? No va a haber progesterona, no va a haber lactógeno placentario, sí, va a caer toda esa cantidad de hormonas. ¿Y qué va a suceder entonces con la prolactina? Va a poder actuar de una manera adecuada. Entonces, en la lactogénesis tipo 2 se inicia ya la lactancia materna. En ese momento que disminuye la progesterona principalmente, vamos a tener ya la acción de la prolactina.
Obviamente, la oxitocina, como les mencioné anteriormente, muy importante, por eso es el apego precoz, el contacto piel con piel, porque va a ayudar a la producción de ¿qué? Del calostro, ¿sí? Ahora, esto de aquí, principalmente dentro de las 72 horas, ¿sí? Este proceso. Ahora, ¿qué sucede posterior a esto? Tenemos un proceso, bueno, que en otros artículos habla sobre la lactogénesis tipo 3, que es la de mantenimiento. Bueno, aquí la nombra como lactopoiesis. Bien, esta lactogénesis tipo 3 que yo me la estudié así, pero bueno, en este gráfico tenemos como galactopoiesis, se produce gracias a la succión del bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos a una madre que no, que no lacta, es decir, que el bebé no succiona, no va a haber producción de leche. No va a haber producción de leche. Es decir, que si una madre, usted, por ejemplo, da el parto y el bebé lo separan de ella, ella no se saca la leche, no recibe ese estímulo, no va a haber producción de leche. ¿Sí? Entonces, eso es un dato importantísimo. La succión del bebé es el principal estímulo para la producción de leche. O sea, es el principal y es lo más importante. Por eso siempre nosotros decimos, entre más lácteos, entre más des de succionar al bebé, mayor va a ser la producción de leche. ¿Sí? Bueno, y aquí hay un ejemplo del reflejo de eyección láctea, ¿sí? Entonces tenemos que primero tiene que haber un estímulo, ¿sí? Al succionar el pezón, los receptores sensoriales envían información al cerebro, indicando que es necesario la producción de leche. Entonces, por eso es importante la succión, ¿sí? Y hay otro dato aquí que no está en este gráfico, pero ¿qué sucede cuando la glándula mamaria está llena de leche y no ha drenado toda esa cantidad de leche? Se libera un factor que es el FIL, que es el factor inhibidor de la de la lactogénesis. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la glándula mamaria está llena de leche, este FIL se va a producir y va a inhibir la producción. Entonces también es importante que se drene, que se saque la leche. ¿Por qué? Porque si se drena, se saca la leche, va a haber mayor producción. Caso contrario, si no te drenas, si dejas esa mama llena de leche, vas a producir mayor FIL y el FIL es el factor inhibidor de la lactogénesis. Entonces es muy importante que se drene la leche, que exista este reflejo de succión, muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando llega al cerebro? ¿Qué se va a producir? Las hormonas, en la hipófisis, ¿verdad? Va a haber liberación de hormonas. En el hipotálamo, la glándula hipófisis segrega, ¿qué cosa segrega la glándula hipófisis? Segrega prolactina y oxitocina, que viajan por el torrente sanguíneo hasta la glándula mamaria. Entonces va a haber la producción de leche, la prolactina llega a los alvéolos y estimula las células secretoras responsables de la producción, como ya les había explicado en el gráfico de anatomía, ¿verdad? Entonces, el reflejo de eyección básicamente es ¿por qué? Por la oxitocina. Como les expliqué, al contraer las células musculares de los alvéolos, obliga a la leche a salir y viajar a través de los conductos, ¿verdad? Hasta los senos galactóforos. Ya, entonces, el vaciado, básicamente los senos galactóforos que almacenan la leche se vacían gracias a la succión. La producción láctea está determinada por la frecuencia y el vaciado, ¿sí? Bien, bueno, pasando a este tema también muy importante, beneficios de la lactancia materna. Básicamente, bueno, esta diapositiva se las puse así, de esta manera, para que se den cuenta que hay mucha información. Si ustedes también en algún momento pueden revisar un poco sobre la evidencia, hay demasiada información, artículos en JAMA, del American Journal of Clinical Nutrition, hay artículos, por ejemplo, de Lancet también, de New England Journal of Medicine. Bueno, hay un montón de evidencia con respecto a los beneficios de la lactancia materna. Yo les traje un resumen sobre los principales beneficios, tanto para el recién nacido como para la madre. Entonces, ¿qué nos dice? La evidencia actual respalda que la lactancia materna es una intervención fundamental para la salud pública, con efectos positivos duraderos en la salud infantil y materna. Bien, entonces si hablamos nosotros de los beneficios de la lactancia materna para los bebés, recomendaciones internacionales. Primero, la leche materna es la fuente óptima de nutrición para casi todos los lactantes, ¿sí? Eso es un dato general e internacional. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, lactancia continua, es decir, con alimentos complementarios adecuados al menos hasta los 12 meses y preferiblemente hasta los 2 años, ¿sí? Respaldada ¿por qué? Por la academia, por ejemplo, si hablamos de academias, tenemos la Academia Americana de Pediatría, tenemos la Academia Americana de Medicina Familiar, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Canadiense de Pediatría.
¿Sí? La lactancia subóptima se asocia a una mayor morbimortalidad infantil y riesgo de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la lactancia materna para la salud pública. Y aquí otro dato que antes de pasar, si nosotros, por ejemplo, hablamos de que la leche materna, digamos, tiene todos los compuestos necesarios, hay un estudio que me pareció muy interesante que compararon la calidad de la leche materna en dos tipos de mujeres, en mujeres que estaban nutricionalmente adecuadas versus mujeres que no estaban nutricionalmente adecuadas, por ejemplo, pacientes con desnutrición o con alguna comorbilidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La calidad, escuchen esto, la calidad de la leche materna es prácticamente igual en una madre desnutrida que en una madre bien nutrida. ¿Sí? Ese dato me parece también muy importante. Ahora, si hablamos del volumen, bueno, muy probablemente el volumen vaya a ser mucho mejor en una mujer que una madre lactante que esté bien nutrida. Pero me pareció muy interesante, o sea, la calidad de la leche no se pierde, no se pierde. Entonces, ese es otro dato que se los dejo. Bien, entonces los componentes biológicamente activos de la leche humana. Primero, es una sustancia biológica viva, como les había mencionado en un inicio, más compleja que la suma de sus nutrientes. Contiene macronutrientes, contiene micronutrientes, células vivas, factores de crecimiento y sustancias inmunoprotectoras resistentes a la digestión, con actividad biológica en la mucosa, en las mucosas del lactante. Primero, actividad antimicrobiana. Como les había explicado, tiene IgA secretora, tiene lisozima y lactoferrina, que va a proteger contra infecciones. Ácidos grasos libres, monoglicéridos, que van a ayudar con el desarrollo cerebral, ¿sí? Lipasa, que es estimulada por sales biliares, tiene mucinas, tiene leucocitos, tiene células madres, tiene oligosacáridos con acción prebiótica y antimicrobiana, ¿sí? Segundo, tiene actividad inmunomoduladora, factor activador de plaquetas, tiene interleuquina 10, tiene ácidos grasos poliinsaturados. Y tercero, desarrollo y función gastrointestinal. En este caso, hormonas, por ejemplo, cortisol, insulina, somatomedina C, tiene factores de crecimiento epidérmico, nervioso, el IGF, ¿sí? Tiene mediadores gastrointestinales, tiene motilina, neurotensina, aminoácidos tróficos, por ejemplo, taurina y glutamina. Todos estos compuestos necesarios y fundamentales para el correcto desarrollo, tanto en hablando antropométricamente como hablando en cuestión del neurodesarrollo. Bien, entonces tenemos nosotros, podemos dividir estos beneficios para el bebé, en este caso, beneficios a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, si hablamos en cuanto a beneficios a corto plazo, por ejemplo, beneficios neuroconductuales y gastrointestinales, tenemos beneficios neuroconductuales, por ejemplo, el contacto piel con piel temprano mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, reduce el llanto y eleva la glucosa neonatal. Aquí hay que tener en cuenta que los recién nacidos tienen una poca reserva energética, es decir, ellos no son como nosotros que, por ejemplo, podemos aguantar sin comer 6, 8 horas, 10, a veces 12 horas. Ellos no pueden. De hecho, y esto es algo también muy importante, generalmente antes, porque ahora ya no, no sé si algunos todavía sigan con este criterio. Antes se les decía, no, que tienen que lactar cada 3 horas o cada 2 horas. Básicamente es, pero no es así. ¿Qué quiere decir? La lactancia materna no tiene que tener un horario específico, tiene que ser a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser cuando el recién nacido quiera. Si es que quiere cada media hora, hay que darle cada media hora. Si quiere cada una hora, hay que darle. Ahora, ¿por qué cada 3 horas? La recomendación anterior. ¿Por qué cada 3 horas? Generalmente esto se debe a que no hay que olvidarse de que un bebé no puede estar sin alimentarse más de 3 horas. ¿Sí? Bueno, algunos artículos, alguna evidencia te dice no dejar más de 4 horas. ¿Por qué? Porque como les explicaba anteriormente, ellos tienen una poca capacidad de reserva energética. ¿Qué quiere decir? Que ellos rapidito se les va a disminuir la glucosa. Ellos no almacenan el glucógeno en el hígado como nosotros. Entonces ellos pierden rapidito las reservas de glucosa. Entonces, si usted como madre permite que su bebé duerma más de 4 horas y no esté alimentado, preocúpese. Preocúpese porque es un bebé que va a hacer la hipoglicemia, es un bebé que va a deshidratarse, ¿sí? Es un bebé ¿qué está pasando? No se va a nutrir de una manera adecuada. Entonces, por eso es esa recomendación, cada 3 horas. ¿Por qué? Porque no se deben de olvidar de eso. Pero básicamente así no debería de ser la recomendación. Debería de ser a libre demanda, ¿sí?
Hay que tener en cuenta también los beneficios también se deben al efecto analgésico natural, reduciendo el dolor y el estrés en procedimientos. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, cuando se le va a vacunar o se le va a realizar algún proceso, no sé, algún procedimiento menor que se le vaya a hacer a un bebé? La madre le da de lactar y mientras le realizan el proceso, el bebé no llora. ¿Por qué? Porque tiene este efecto analgésico natural, reduce el dolor, genera una sensación muy agradable en el recién nacido. Refuerza el vínculo madre-hijo, favoreciendo el desarrollo emocional y neurológico, ¿sí? Aquí volvemos a hablar de la oxitocina. Función gastrointestinal. Favorece la maduración del intestino y microbiota, es decir, contiene bifidobacterias y lactobacillus que van a ayudar con su desarrollo gastrointestinal y obviamente se van a evitar ¿qué cosa? Enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, vamos a evitar que el bebé sufra constantemente de gastroenteritis, enterocolitis necrotizante, diarreas a repetición, que es un dato también muy importante. Y que si, por ejemplo, y se ha visto, ¿no? Que bebés que no reciben lactancia materna exclusiva, que no sé, por ejemplo, ya cambiaron a la fórmula, van a ser bebés que se enferman más frecuentemente de gastroenteritis y es un círculo vicioso, porque se enferman, pierden peso, se debilita su sistema inmunológico, se vuelven a enfermar y es un círculo vicioso. Aumenta la actividad de lactasa, mejora el vaciamiento gástrico y reduce la permeabilidad intestinal. Aquí hay otro dato importante. Por ejemplo, la lactancia materna, ¿sí? ¿Qué sucede? Como les había explicado en un inicio, la capacidad gástrica de un bebé de un día de nacido aproximadamente es de 7 ml y cada lactada te da un volumen justamente aproximado a lo que tiene su capacidad gástrica, de 2 a 10 ml cada toma. Es la cantidad que él necesita y por eso les vuelvo a repetir, la naturaleza es sabia porque da lo que necesita, ¿sí? No más ni menos. ¿Qué sucede? Que el bebé se va a llenar con la cantidad perfecta. Y esta leche tiene fácil digestión. ¿Qué quiere decir? Que el bebé va a poder digerir de una manera adecuada y va a poder tener un vaciamiento gástrico aproximadamente en unos 45 minutos. Versus, por ejemplo, si nosotros hablamos de que la madre no le pudo dar de lactar y no sé, de pronto inició la fórmula. A veces, ¿qué sucede con estas fórmulas? No tienen una digestión adecuada. Se habla, y por evidencia científica, de que la digestión de las leches de fórmula se demoran aproximadamente 2 horas versus 45 minutos. Entonces, ¿qué nos da a entender con esto? Va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico. De pronto el bebé, como no es controlado, porque el volumen, de pronto la mamá le dio más de lo que necesitó, no le dio los 7 ml y de pronto le dio 10. Entonces el bebé se llenó mucho. Entonces esta capacidad gástrica aumentó. Va a haber mayor reflujo, va a haber retraso en el vaciamiento gástrico, el bebé no va a querer una lactada más frecuente. ¿Sí? Al no querer una lactada más frecuente, no va a haber el reflejo de succión. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, ¿qué pasa? Evitan que el bebé y la madre tengan una buena relación, un vínculo madre-hijo, una buena producción, pero es por esto, porque no es fisiológico. Por eso es leche artificial. Como su nombre lo dice, artificial, no es fisiológica. Y tampoco quiero decir con esto de que, y voy a satanizar a la leche artificial, simplemente lo que mencionamos acá es que la leche humana, la leche natural, sí, es mucho mejor, ¿sí? Obviamente que hay ciertos casos especiales en los cuales, bueno, se va a necesitar de una lactancia por medio de una leche artificial. Pero bueno, ya vamos a hablar también de ese tema. Hablando de los beneficios sobre la prevención de enfermedades agudas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos protección inmunológica, menor riesgo de qué? De gastroenteritis y diarrea. De hecho, tiene un RR que es un riesgo relativo de 0,37, ¿sí? Infecciones respiratorias agudas, es decir, disminuye las hospitalizaciones hasta en un 20%. Otitis media recurrente va a disminuir. Infecciones urinarias y sepsis neonatal. En cuanto al impacto en mortalidad y hospitalización, tenemos que en cuanto a mortalidad infantil, reduce la mortalidad por infecciones y todas las causas. Iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora postparto disminuye la mortalidad neonatal. Su optimización podría prevenir 823.000 muertes anuales en menores de 5 años. Entonces, por eso, en un inicio yo les mencionaba que la lactancia materna es muy importante a nivel de salud pública. Por esto justamente, nosotros hablamos de que podríamos prevenir hasta 823.000 muertes
anuales en menores de 5 años, solo por una correcta lactancia materna. Hospitalización y síndrome de muerte súbita. Bueno, hay evidencia sobre que disminuye obviamente las hospitalizaciones por infecciones respiratorias, disminuye el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Bueno, investigando un poquito sobre esto, se habla de que la lactancia materna protege sobre el síndrome de muerte súbita. ¿Por qué? Por los despertares más tempranos. El bebé se va a despertar más tempranamente, no va a estar tan sonoliento como por ejemplo si le damos una leche artificial. Entonces, esto va a favorecer a evitar esto de aquí. También se habla de que la leche materna, ¿qué evita? Evita que el bebé se enferme constantemente de infecciones gastrointestinales y respiratorias. Y si nosotros investigamos el síndrome de muerte súbita del lactante, se asocia a qué? A infecciones respiratorias y gastrointestinales. Por eso, indirectamente, también disminuye el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Asociación con menor gravedad de enfermedades y menos consultas médicas. Otros beneficios, en este caso, hablando de los beneficios a largo plazo, tenemos que disminuyen enfermedades como por ejemplo otitis media, neumonías, enfermedades diarreicas agudas en el primer año. También reduce el riesgo de enfermedades crónicas, ¿sí? Y esto también es importante, es decir, si nosotros, los que estamos aquí ya adultos, ¿no? Recibimos lactancia materna, tenemos un riesgo menor ¿de qué? De enfermarnos de qué? De enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes tipo 1, enfermedades inflamatorias. Bueno, que la diabetes tipo 1 es genética, pero bueno, lo menciona acá, ¿no? Diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, asma y sibilancias, menor riesgo de maloclusión y caries dental. Tenemos un beneficio a largo plazo a nivel de neurodesarrollo, más 2,6 puntos por medio en el coeficiente intelectual, ¿sí? Y mejor función visual, auditiva y menor riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otros beneficios psicosociales, tenemos menor riesgo de abuso, negligencia y mejor vínculo afectivo. Bien, ahora hablando sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre, tenemos beneficios maternos inmediatos durante la lactancia materna. Por ejemplo, en este caso, menor riesgo de qué? De hemorragia posparto, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí volvemos a hablar de una hormona muy importante, como es la oxitocina. La oxitocina, liberada durante la succión, favorece la involución uterina y reduce la pérdida sanguínea. Recordemos por fisiología que en el útero tenemos receptores para oxitocina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener va a haber una mejor contracción uterina. ¿Esto qué va a hacer? Que se cierren esas llaves que están abiertas. Recordemos que puede haber sangrado, puede haber hemorragia, pero la oxitocina natural también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cierra esta llave, evita que la madre entre en una hemorragia posparto. Retraso en la ovulación. La lactancia exclusiva, pues obviamente inhibe el eje hipotálamo hipófiso ovario, retrasando el retorno de la fertilidad, que es el método MELA, ¿no? Que algunos, bueno, ya recordaremos este método, aunque no es efectivo, ¿no? Depresión posparto y peso. Evidencia inconsistente. Algunos estudios sugieren menor riesgo de depresión y variaciones no concluyentes en el peso corporal. Si hablamos nosotros de beneficios a largo plazo en la salud materna, hablamos, por ejemplo, de ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo cáncer, cánceres que son hormonodependientes. Disminuye el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Principalmente el cáncer de mama. Y bueno, estudiando un poco más, ahondando un poco más en este tema, recordaremos por fisiología, si recordamos un poco en las clases de pregrado, la madre, una mujer, ¿sí? Una mujer en edad fértil que todavía no ha tenido su primer bebé ni ha lactado, tiene las células en una etapa que es una etapa transicional, que todavía no está maduro, hablando de las glándulas mamarias. Pero, ¿qué sucede cuando la madre ya empieza la lactancia? Estas células, esta glándula mamaria madura y no está en esta fase temprana o podríamos decirla transicional. Entonces, al madurar, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar el cáncer. Y es un dato y es algo muy interesante que cuando tengan algún tiempo lo pueden también investigar sobre la importancia también de pronto de tener su bebé, de lactar, porque esto le ayuda a evitar el riesgo de cáncer de mama, ¿no? También tenemos que disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio. También tenemos un efecto cardioprotector, menor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. También tenemos disminución del riesgo de diabetes tipo 2. Hay una disminución en el riesgo hasta un 30%, según algunos metaanálisis. Y hay un beneficio mayor con lactancia prolongada y en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Bien,
Ahora, hablando un poquito sobre los beneficios económicos globales de la lactancia materna, obviamente sí hay también. La lactancia materna óptima genera beneficios económicos y sanitarios significativos. ¿Por qué? Primero, existen pérdidas globales estimadas de hasta 341 mil millones años, equivalentes al 0,7% del ingreso nacional bruto, hablando de datos de Estados Unidos, en cuanto a una lactancia materna que no sea natural, ¿sí? Hay gastos, ¿sí? Porque obviamente cuesta aplicar esto de la lactancia artificial, tiene muchos costos. Causas principales de las pérdidas económicas, por ejemplo, mortalidad infantil, pacientes que de pronto tienen mayor enfermedades, por ejemplo, diarrea, neumonías, mortalidad materna, aumenta el riesgo de cáncer, diabetes tipo 2, reducción del desarrollo cognitivo infantil. Entonces, son una serie de causas, sí, de pérdidas económicas, sí, hablando de una manera general. Ahora, ¿cuáles son los beneficios familiares y ambientales? Primero, ahorro en leche de fórmula. Si nosotros hablamos de que nos ahorramos 1.200 a 2.000 dólares año bebé, según datos de Estados Unidos, que representa en un promedio 6,1% del salario familiar promedio global. ¿Sí? También tenemos beneficios ambientales, por ejemplo, reducción en uso de agua, residuos plásticos y emisiones de carbono. Bien, entonces, esa fue la primera parte en cuanto a la lactancia materna. Ahora vamos a pasar a esta segunda parte, que son los problemas comunes de la lactancia materna y el destete, ¿sí? Bien, las dificultades para amamantar son una causa frecuente de interrupción temprana, pero la mayoría pueden resolverse con un acompañamiento y asesoramiento adecuados, ¿sí? De hecho, el conocimiento de los problemas comunes y su manejo clínico permite al profesional de la salud favorecer una lactancia exitosa y sostenida. Entonces, aquí vuelvo a repetir, la educación es lo más importante. Explicarle a la madre la fisiología de una manera sencilla, explicarle que los problemas comunes existen, sí, por algo se llaman problemas comunes, y que a veces con unas simples indicaciones, de pronto mejorando la técnica de la lactancia materna, explicándole que de pronto en los primeros días va a haber poca producción, que entre más succión, entre más se le dé de lactar, va a ser mucho mejor. Esas pequeñas cosas van a tranquilizar al paciente y obviamente vamos a tener una lactancia materna más tranquila y con menos problemas. Primero, ingesta inadecuada de leche. Es la causa principal y es el motivo más frecuente de interrupción temprana de la lactancia. Puede deberse a baja producción, técnica ineficaz o dificultad del lactante para extraer la leche. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico. De hecho, existen signos clínicos y de comportamiento que ya los vamos a mencionar. Y también dentro del diagnóstico podemos también corroborar con el peso del lactante. De hecho, aquí me parece que tengo, sí. Entonces, aquí tenemos la lista de verificación para monitorear la lactancia materna efectiva y la ingesta adecuada en un recién nacido. Primero, la hidratación e ingesta de lactante. Nosotros hablamos de que al menos una micción por día, ¿sí? Y al menos una deposición. Es algo que debe de suceder. Las membranas mucosas deben estar húmedas y la turgencia de la piel debe de estar normal. ¿Sí? Estos son signos clínicos. La pérdida de peso del lactante no es excesiva para el tipo de parto y el método de alimentación. No debe de haber una pérdida de peso mayor al 10%. ¿Sí? Y luego de eso debemos de corroborar que vamos a tener una ganancia de peso. Por eso es la importancia de los controles de niño sano. En cuanto a signos de comportamientos de alimentación, tenemos que se alimenta del pecho, ¿sí? Del pecho o la madre extrae calostro dentro de las 2 horas posteriores al nacimiento. Se despierta con frecuencia para alimentarse y parece satisfecho después de alimentarse. Se escuchan degluciones durante las tomas, ¿sí? Vamos a escuchar cómo ese sonido de deglución debemos de escuchar. Se alimenta al menos 8 veces en 24 horas. Eso también es un dato importante. Recordar que un bebé no puede estar sin lactar más de 4 horas porque se va a tener problemas, ¿sí? Vamos a tener la hipoglicemia, vamos a tener signos de deshidratación, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Signos y prácticas maternas. Por ejemplo, la madre no tiene dolor, ¿sí? Ni compresión de los pezones. Es decir, la lactancia materna no tiene por qué doler, ¿sí? Si la madre presenta dolor, debe de haber algún problema. Puede ser muy probablemente la técnica de la lactancia materna. Hay que revisar los pezones, de pronto hay grietas, fisuras. Entonces, la lactancia materna, vuelvo a repetir, no tiene por qué doler. Evidencia de calostro en la boca del bebé o al extraerlo manualmente o que gotea de los pezones, ¿sí?
Si el bebé no se prende al pecho de forma consistente, la madre se extrae la leche manualmente con un extractor al menos 8 veces en 24 horas, ¿sí? Eso es otro dato importante. Eso en cuanto al diagnóstico clínico. Ahora, el manejo. Básicamente nosotros tenemos que optimizar la técnica de la lactancia. Vamos a explicarle el agarre, la postura, que obviamente ya les voy a presentar posteriormente cuál es la técnica adecuada, cómo debe de ser el agarre, ¿sí? La frecuencia de las tomas que ya les estamos explicando. Evaluar factores contribuyentes, por ejemplo, dolor materno, congestión, retraso en la lactogénesis tipo 2, el estrés. ¿Qué sucede con todo esto? Si hablamos nosotros de que es una madre que está con estrés, ¿qué pasa con el estrés? El estrés produce cortisol. El estrés bloquea la producción de oxitocina, ¿sí? Recordemos que la oxitocina es la hormona del amor, pero si la madre está en un ambiente tenso, de pronto discusiones, peleas en el hogar, no va a producir oxitocina. O va a ser una oxitocina en poca cantidad o de mala calidad, ¿sí? Entonces, esta oxitocina no va a poder ayudar a a la lactancia materna, ¿sí? Evitar suplementaciones innecesarias y los galactogogos no son recomendados, ¿sí? Ya vamos a hablar posteriormente de los galactogogos, por ejemplo, fármacos. Muy frecuentemente las madres desean de pronto tomar alguna fórmula, algún medicamento para aumentar la producción de leche. Bueno, que de hecho ya han de haber escuchado, por ejemplo, de la metoclopramida o de, por ejemplo, la domperidona, que son medicamentos que, si bien es cierto, inhiben a ¿cómo es? A la dopamina, ¿sí? Porque acordémonos que la dopamina a su vez inhibe a la prolactina. Entonces, si inhibimos a la dopamina, permitimos la producción y la funcionalidad de la prolactina, tienen efectos secundarios y realmente no están recomendados como tal, ¿sí? Sí, sí se ha visto que se produce leche materna, principalmente con la domperidona, pero no es una indicación general y hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora este cuadrito de acá, del Up to Date, nos menciona los factores que pueden causar o contribuir a una ingesta inadecuada de leche en lactantes pequeños. Por ejemplo, si hablamos de condiciones maternas, cirugía de mama, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, hay una posible afectación de la producción de leche por ejemplo, la reducción mamaria mediante una técnica con alto riesgo de producción insuficiente. Por ejemplo, si se utilizó la técnica del pezón libre para la reducción mamaria. Bueno, hay ciertas técnicas por A o B razón que las aplican. ¿Para qué? Para tener alguna reducción de mama y esto va obviamente a complicar la lactancia materna. Condiciones del pezón, por ejemplo, pezones doloridos pueden disminuir el suministro de leche debido a tomas poco frecuentes o vaciados inadecuados. Por ejemplo, medicamentos asociados con la disminución de la producción de leche. Muy importante, sí, por eso les digo, y siempre yo en los cursos les digo, en todos los cursos de actualización, la historia clínica es lo más importante en todo. Básicamente la historia clínica, o sea, preguntar el historial de medicamentos, por ejemplo, píldoras anticonceptivas combinadas con alto contenido de estrógeno, que de hecho no están recomendadas en menores de 6 meses. Por ejemplo, medicamentos como la pseudoefedrina, la nicotina, diuréticos, antihistamínicos en dosis altas, el aripiprazol, esteroides, etanol, su consumo excesivo puede disminuir la producción de leche, o sea, el alcohol, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, preguntar todo. En historia clínica, preguntar historia de medicamentos, antecedentes quirúrgicos, en este caso, cirugía de mama. Por ejemplo, si hablamos nosotros, otra condición materna, si hablamos de la parte hormonal, el estrés materno, la obesidad, la preeclampsia, la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico y los niveles elevados de andrógenos pueden retrasar la producción completa de leche, es decir, la lactogénesis tipo 2, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la parte hormonal. ¿Por qué? Porque va a impedir una buena funcionalidad de tanto de la prolactina como de la oxitocina. Insuficiencia pituitaria debido a infarto pituitario posparto. Bueno, esto no es muy común, pero bueno, nosotros no sé si se acordarán del síndrome de Sheehan, que es el infarto pituitario posparto, que es cuando existe una isquemia a nivel de la hipófisis. Entonces vamos a tener un déficit de algunas hormonas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser otra condición que también pueda causar una ingesta inadecuada de leche, ¿no? Placenta retenida, ¿sí? Otros, por ejemplo, tejido mamario insuficiente, ¿sí? También puede generar este problema. Ahora, si nosotros hablamos de factores que pueden causar o contribuir una ingesta inadecuada en relación al niño, por ejemplo, prematuridad, ¿sí? Tenemos la anquiloglosia. Generalmente hablamos de anquiloglosia, frenillo lingual inferior, ¿sí? ¿Por qué?
el frenillo lingual inferior va a impedir una buena lactancia materna. O sea, vamos a tener que va a haber un problema de la lactancia. Y como les explicaba por fisiología, si no tenemos un buen agarre, una buena succión, no vamos a tener un buen reflejo y por ende no vamos a tener una buena producción de hormonas y por ende no vamos a tener una buena producción de leche. Retraso neuromotor, por las mismas causas, no va a haber una buena succión, trastornos de succión y deglución, malformaciones del labio y del paladar, incluyendo el labio paladar hendido, ¿sí? Qué va a pasar con esto? No va a haber una buena agarre, una buena succión. En este caso, bueno, en este caso tendríamos que optimizar la técnica de la lactancia materna y muy probablemente tengamos que tener una consulta especializada. Otra condición, por ejemplo, diada madre-bebé, en este caso, inicio tardío de la lactancia materna. Si nosotros tenemos un inicio tardío, como les hablaba anteriormente de la fisiología, si no tenemos esta succión en el momento de la lactopoiesis, de la galactopoiesis, o yo le menciono como la lactogénesis tipo 3, no vamos a tener esa producción. Entonces, por eso, esto va a generar este problema, ¿sí? De una ingesta insuficiente o producción insuficiente de leche. Separación de la madre y el bebé, cierre deficiente, alimentación poco frecuente o alimentación unilateral. Bueno, en este caso, básicamente, vamos a qué? A permitir primero que nada el apego precoz, vamos a ofrecer o vamos a mejorar lo que es la técnica, vamos a explicar la correcta técnica de la lactancia materna, ¿sí? Y siempre consultar con un asesor de lactancia materna. Bien, pasemos a otro problema muy frecuente, dolor de pezones y de senos, ¿no? Es la segunda causa más frecuente. Bueno, generalmente las causas de este dolor pueden ser por un agarre o una succión inadecuada. Puede ser también por la vasoconstricción del pezón, que me pareció muy interesante, porque no sé si recordemos el famoso fenómeno de Raynaud, que es una condición en la cual va a haber vasoconstricción periférica, principalmente de los dedos. Bueno, asociado generalmente a muchas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Esclerodermia, por ejemplo, el lupus también puede tener fenómeno de Raynaud. Bueno, pero en este caso también va a haber un tipo, así como fenómeno de Raynaud, pero ¿por qué? Por vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos a nivel del pezón. Puede haber cambio de coloración, ya les voy a mencionar posteriormente, pero me pareció muy interesante. Puede ser una causa de dolor de los pezones. La congestión mamaria, la sobreproducción de leche, conductos bloqueados, las infecciones, ya sea bacterianas o por cándida, que ya también vamos a explicar en otra sección sobre las infecciones. También la dermatitis, eczemas o psoriasis. Aquí es importante hablar sobre el historial, porque, por ejemplo, van a ser madres que de pronto te digan, no, ¿sabe qué, doctor? Sufro de dermatitis atópica, soy una persona atópica, sufro de, no sé, tengo psoriasis. Entonces, bueno, muy probablemente sea la condición de la paciente tenga mucho que ver con su enfermedad de base. Sí, por eso es muy importante, ¿no? La historia clínica. Lesiones por extractor o mordeduras, ¿ya? Ya vamos a hablar posteriormente de cada uno de ellos. Entonces hay que tener en cuenta la historia clínica. Hay que preguntar sobre el inicio del dolor, la relación con la toma, es decir, si justo se presenta cuando o cuando succiona el bebé, antecedentes de lactancia, cómo fue su lactancia en un embarazo anterior, si es que lo tuvo, cirugía mamaria, enfermedades cutáneas, como les mencioné anteriormente, de pronto sufre de, no sé, de psoriasis, tiene dermatitis atópica, o de pronto sufre de alguna enfermedad autoinmune, no sé, sufre de lupus. Entonces, muy probablemente ese fenómeno, ese fenómeno de Raynaud sea porque tenga una condición, de pronto tenga lupus, no lo sé. Examen, hay que examinar obviamente al paciente, ver los pezones, hay que ver si es que hay fisuras, si hay edema, eritema, ver las mamas, si de pronto hay congestión, hay alguna masa dolorosa. Igual hay que revisar en el lactante, hay que ver si de pronto tiene el frenillo lingual, ver si es que hay alguna condición como tortícolis o inclusive la candidiasis oral, que es muy interesante, ya les voy a presentar posteriormente, porque claro, la candidiasis oral del recién nacido tiene también mucha relación con la candidiasis del pezón. ¿Ya? Observación de la lactancia, evaluar la posición y agarre. O sea, en la consulta nosotros tenemos que verificar, o sea, obviamente en ese rato el bebé está despierto, decirle a la madre, ¿sabe qué? Vamos a ver cómo le da de lactar. Entonces nosotros, como médicos, como profesionales de la salud, observar la técnica, ¿sí? Observar el agarre, ver la cavidad oral del bebé, como dice la diapositiva, ver la cavidad, si es que de pronto tiene frenillo igual inferior, tiene cándida, todos esos datos son muy importantes y hay que revisar todo, absolutamente todo.
Hay diferentes posiciones para amamantar. Aquí tenemos algunas. Este grafiquito también es sacado del Up to Date. Todas las posiciones para amamantar tienen lo siguiente en común. Tanto el A, como podemos ver aquí, el A, B y C. El bebé y la madre están cómodos. Es lo primero, ¿sí? Una madre incómoda es una madre que no va a lactar de una manera adecuada. Una madre incómoda va a tener muchos problemas. Va a tener inclusive la famosa lumbalgia de las posparto, que es muy frecuente, las lumbalgias, vamos a tener las cefaleas tensionales. Va a ser una madre que va a tener dolor. ¿Por qué? Porque no va a estar cómoda. No va a tener una buena técnica de la lactancia materna. Entonces, primero, estar cómodos. El bebé debe estar colocado de la siguiente manera. Primero, el abdomen está cerca o pegado al cuerpo de la madre. Cuerpo y cabeza alineados, cabeza sin girar. Como podemos ver en las imágenes, el cuerpo, ¿sí? Y la cabeza están alineados, ¿sí? La cabeza está inclinada hacia arriba y alejada del pecho, de manera que el bebé intenta alcanzar el pecho, como podemos ver en este caso, cerca al pecho. En la imagen D podemos ver que el bebé se prende el pecho con la barbilla. Básicamente, el labio inferior está cubriendo toda la areola. O sea, está invertido, como podemos ver en la imagen, y cubriendo toda la areola, principalmente la parte inferior de la areola. Es decir, si nosotros vemos al momento de lactar, todo el labio está cubriendo la areola, toda la areola. Básicamente, la parte inferior de la areola no se debe de ver. ¿Sí? La parte superior de la areola puede verse un poquito, pero esto debido a qué? A que debe de haber un espacio para que el bebé pueda respirar. Sí, eso es muy importante, porque si no damos este espacio, esta va a ser una técnica mala y el bebé no va a poder lactar de una manera adecuada. Recordemos que el bebé tiene que respirar mientras, o sea, lacta, respira. Sí, entonces eso es muy importante y hay que tener muy en cuenta. Ahora, como les había mencionado anteriormente, aquí tengo un cuadrito, básicamente es un resumen, porque hablar de cada tema específico es muy largo, no hay tiempo, pero bueno, primero, la sensibilidad fisiológica. Existe una sensibilidad fisiológica, ¿sí? Básicamente, el dolor es leve, ¿sí? Y generalmente se asocia, generalmente se presenta en la primera semana. Tiene su punto máximo al cuarto o quinto día. Pero después de la primera semana ya debería de pasar. Si hablamos de que es una sensibilidad fisiológica, ya debería de pasar. ¿Sí? El manejo principalmente es educación. Y bueno, si es que hay alguna molestia adicional, podemos dar algún analgésico como paracetamol. Ahora, si nosotros hablamos de que hay una lesión traumática del pezón, o sea, verificamos por el examen físico, de pronto hay alguna fisura, o de pronto el dolor es desproporcionado, o sea, es un dolor más de lo habitual, porque en la sensibilidad fisiológica duele, pero no es tanto, ¿sí? O si de pronto el dolor pasó más de una semana, o sea, el dolor ya lleva 2 semanas, hay que pensar en otras cosas, o sea, ya nuestro diagnóstico tiene que cambiar y tenemos que ir descartando otras posibles causas. Si hablamos de lesión traumática, el manejo principalmente es corregir el agarre, antibióticos tópicos, si es que hay algún proceso, por ejemplo, alguna sobreinfección bacteriana, podríamos dar algún antibiótico tópico, y aireación. Aireación se refiere a que nosotros debemos de dejar que el pezón se seque, se airee un poco, que reciba aire y no dejar húmeda esa zona. Es decir, si la mujer, la madre que está lactando, termina de dar de lactar, debe de dejar un rato que le dé viento, o sea, que esa parte se seque naturalmente. Porque si ella enseguida no sé, se pone la blusa, esa parte va a quedar húmeda y esa humedad va a generar problemas, va a generar fisuras, inclusive va a generar producción de qué? De infecciones, como por ejemplo la cándida, ya vamos a hablar posteriormente. Otra causa, por ejemplo, dermatitis, psoriasis. Generalmente, ¿cuáles son las manifestaciones? Va a haber una zona eritematosa, descamativa, pruriginosa. Aquí es muy importante también el historial, el antecedente de la madre. En este caso vamos a evitar irritantes. Por ejemplo, si hablamos de una dermatitis de contacto, vamos a evitar, por eso no se recomienda colocación de perfumes, colonias, sustancias que contengan alcohol, porque eso va a generar problemas de irritación. Entonces, evitar irritantes, evitar corticoide tópico post-toma. Es muy frecuente que las mujeres vayan a la farmacia y en la farmacia les receten algún corticoide, ¿sí? Que si bien es cierto, podría en un inicio mejorar porque es un corticoide, a la larga te va a hacer daño, porque el corticoide, ¿qué pasa? El corticoide desinflama, pero también disminuye, es un inmunosupresor, ¿sí? Puede generar problemas dermatológicos, puede generar inclusive sobreinfección por ejemplo, hongos. Entonces, mucho cuidado. Vasoconstricción, el famoso fenómeno de Raynaud en el pezón. Vamos a tener que va a haber un dolor punzante con cambios de coloración, al igual que, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud en los dedos de las manos. Vamos a tener cambios de coloración, palidez, luego cianosis.
Y si es que persiste a nivel de los dedos va a haber necrosis, por ejemplo. Pero bueno, a nivel del pezón no lo hay, o bueno, por lo menos no lo leí esa parte, pero lo importante aquí que es el manejo, calor local, evitar el frío, y en casos graves, inclusive la evidencia científica te habla sobre la nifedipina. Se puede dar nifedipina si hay casos graves. Si en este caso, aquí podríamos hablar de algún caso ya de que hay alguna necrosis en ciertos pacientes, ¿no? Congestión mamaria, generalmente, ¿cómo se manifiesta? Plenitud, calor, vamos a tener dolor. El manejo principal en este caso, extracción adecuada, compresas frías, va a ayudar mucho, sobre todo al dolor, ¿sí? Y analgésicos. En este caso, analgésicos simples, paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Que si bien es cierto el ibuprofeno, pues tiene el beneficio adicional que es un antiinflamatorio. ¿Qué otra causa? Por ejemplo, conducto bloqueado. En este caso, ¿cuál es la manifestación? Vamos a presentar a la madre. En este caso nos va a decir, nos va a mencionar que tiene un nódulo, que siente una masita, un nódulo doloroso, pero el dato importante aquí es que no va a haber fiebre, ¿sí? Y este es un dato importante, porque si hablamos que es una paciente que tiene fiebre, no sé, escalofríos, ya nuestra sospecha ya no va a ser un conducto bloqueado. En este caso ya tendríamos que pensar en otra cuestión, en una infección, de pronto una mastitis puerperal, o si ya la condición es un poquito más grave, inclusive un absceso mamario, ¿ya? Bien, en este caso, el manejo principal del conducto bloqueado es continuar la lactancia, ¿sí? Masajes, eso es importante, los masajes desde la zona donde está el nódulo hacia el pezón. Obviamente, evitar ropa ajustada, porque la ropa ajustada va a ayudar a que se bloquee el conducto, ¿sí? Entonces, hay que mencionar esto, es muy importante, la técnica de la lactancia, ¿sí? Bien, entonces, otra causa también son las ampollas en el pezón, ¿sí? Vamos a ver a nivel del examen físico como un punto blanco, doloroso, ¿sí? Esa va a ser la característica principal y el manejo, generalmente, ¿qué recomienda? Bueno, aquí sacado del UpToDate, compresas tibias, ¿sí? Se puede utilizar en casos de que no haya una, digamos, una mejoría con las compresas, podemos utilizar inclusive triamcinolona tópica, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Este cuadrito de aquí habla sobre las medidas generales para el manejo del estrechamiento, o sea, del taponamiento de los conductos mamarios, es decir, los conductos bloqueados. Entonces, ¿qué te recomienda? Primero, alimentar a demanda e incluir el pecho afectado como primer punto. Segundo, evitar la sobrealimentación, es decir, vaciado completo del pecho afectado. Optimizar la técnica de la alimentación, es decir, la técnica de la lactancia. Minimizar el uso de extractores de leche, porque la extracción de la leche se asocia a los conductos bloqueados. Evite el uso de protectores de pezón. Use un sujetador que brinde soporte, pero que no esté muy ajustado. Evite los masajes profundos o el uso de dispositivos vibratorios en el pecho. Use analgésicos, en este caso, como les mencionaba anteriormente, AINES, principalmente ibuprofeno, paracetamol y las compresas frías, ¿sí? Ahora, pasando a otro problema importante, hablamos de las infecciones de las mamas. Hablamos de la mastitis puerperal. En este caso, es una inflamación localizada de la mama durante la lactancia, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo la vamos a ver? Como una zona roja, o sea, van a ver los famosos signos inflamatorios: dolor, calor, rubor, edema y disfunción. Vamos a tener que la zona va a estar roja, dolorosa, firme. Vamos a tener que la paciente nos va a referir o vamos a poderlo nosotros verificar en los signos vitales, la temperatura, vamos a tener fiebre, malestar general, escalofríos. ¿Y cuál va a ser la causa principal? Un drenaje deficiente. Es decir, no va a haber un buen drenaje de leche. De pronto se bloqueó algún conducto, pasó el tiempo y esto se infectó. Recuerden que todo en la vida es importante, la naturaleza es sabia y todo tiene que salir, tiene que drenar. Si no se drena, si no sale, eso se acumula y posteriormente se infecta. En este caso, si no hay un drenaje adecuado, vamos a tener que primero hay congestión, va a haber edema, la compresión, el conducto bloqueado, y si esto persiste, va a haber colonización bacteriana, va a haber una mastitis puerperal, y si persiste, inclusive se puede hacer un absceso, que ya vamos a hablar posteriormente. ¿Cuáles son los factores asociados? Tomas poco frecuentes. Es decir, si no vacías adecuadamente o muy frecuentemente tu pecho, vamos a tener que probablemente te dé una mastitis. No quiere decir que te vaya a dar, pero probablemente sí te dé. Obstrucción parcial del conducto, ¿sí? Traumatismo del pezón, presión externa, ropa ajustada o extractor. Todos estos son factores asociados. No quiere decir que sea la causa principal, pero son factores asociados. ¿Cuál va a ser la principal complicación?
va a ser el absceso mamario, que ya les hablaré posteriormente. El manejo, generalmente continuar con la lactancia, vamos a tener que explicarle el vaciado completo, compresas frías, que van a ayudar obviamente con la sintomatología, antibióticos, si hay una infección bacteriana, en este caso, lo que recomienda, bueno, esto también es sacado del UpToDate, es la dicloxacilina, ¿sí? Entonces, eso, o como segunda elección, tenemos a la cefalexina, sí, que también es un antibiótico que nos puede ayudar mucho con este tipo de infecciones. Ahora, si hablamos nosotros del absceso mamario, tenemos que es la acumulación localizada de pus, generalmente posterior a una mastitis, es decir, es la principal complicación de una mastitis. Sí, entonces, clínicamente vamos a tener que va a ser una paciente con mucho dolor, sí, vamos a tener una masa fluctuante. Puede no haber fiebre ni eritema, pero bueno, muy probablemente va a ser una paciente que está febril, que está con escalofríos. La incidencia realmente es del 0,1 al 3%. Más común si tiene una mastitis tratada con antibióticos, ¿sí? O mejor dicho, maltratada con antibióticos. El tratamiento básicamente va a ser drenaje, ya sea drenaje abierto o por punción aspiración, más antibióticos. Bueno, aquí también se recomienda la dicloxacilina o inclusive la cefalexina, ¿sí? Continuar con lactancia si es posible. En este caso, bueno, hay que explicarle, ¿sí? Que deberíamos de continuar con la lactancia, ¿sí? Del pecho no afectado y obviamente cuando hay una mejoría también vamos a permitir que tenga la lactancia en el pecho que estuvo afectado. Infecciones de las mamas por cándida, ¿sí? El diagnóstico básicamente es clínico. Vamos a tener que, va a ser una paciente que tenga dolor tipo punzante o ardor desproporcionado, o sea, vamos a ver que al examen físico de pronto no vamos a ver mayor cosa, pero bueno, la paciente va a referir que le arde y bastante. Entonces, bueno, hay que pensar, bueno, muy probablemente sí tenga alguna enfermedad, ¿sí? Vamos a tener la piel brillante, escamosa, ¿sí? Y el antecedente de candidiasis oral en el lactante o vaginal en la madre, ¿sí? Entonces, si nosotros de pronto vemos que la zona del pezón está eritematosa, le arde o le duele, y revisamos de pronto la cavidad oral del recién nacido y vemos que también tiene el famoso Muget, como se le denomina, entonces, bueno, muy probablemente sí, sea una infección por cándida y por eso le duela, le arda el pezón a la madre. El tratamiento básicamente es tópico con clotrimazol o miconazol, según lo que refiere aquí el UpToDate, tras cada toma, preferir sobre nistatina. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha asociado la nistatina a mucha resistencia por cándida. Oral, en caso de que no haya mejoría con tratamiento tópico, bueno, probablemente necesitemos de tratamiento oral. Lo que nos recomienda es el fluconazol, 400 miligramos en el día 1. Posteriormente vamos a dar 200 miligramos diarios por 14 días, ¿sí? En el lactante, obviamente, también hay que tratar, ¿sí? Con nistatina oral, ¿sí? Candidiasis oral confirmada, ¿no? Entonces, si vemos nosotros, tanto en el niño como en la madre, pues obviamente hay que tratar a los dos. Bueno, he visto que hay algunos artículos que hablan sobre la violeta genciana. Realmente no se recomienda, hay que evitar. ¿Por qué? Por el riesgo de toxicidad y potencialmente carcinógeno. Entonces, evitar esto de aquí. Secreción sanguinolenta del pezón también es otra causa de los problemas comunes de la lactancia materna. Las características principales en este caso aparecen durante los primeros días de la lactancia, especialmente en primíparas. Esto hay que tener muy en cuenta, causada por el aumento de la vascularización de los alvéolos y conductos al inicio de la producción de leche. Entonces, aquí hablamos de que hay un problema de la vascularización. Entonces, la leche puede tener un color rosado, de momento rojo o marrón, ¿ya? Es benigno y autolimitado. Desaparece en pocos días. Entonces, esto es importante y hay que explicarlo. Sí, que de pronto, bueno, si es, por ejemplo, una mujer primípara que te refiere que en los primeros días tuvo un pequeña, la leche desde color rosado, rojo o marrón, bueno, muy probablemente sea, ¿no? Una secreción sanguinolenta del pezón. Hay que explicarle que va a desaparecer en pocos días y que es algo fisiológico. Obviamente, esa es una indicación que hay que darles, pero hay que hacer seguimiento. Siempre hay que hacer seguimiento a nuestro paciente para ver cómo va evolucionando. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque también existen otros diagnósticos, ¿sí? Entonces, no solo vamos a pensar en secreción sanguinolenta del pezón. Obviamente es lo más común, pero hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, dentro de otro diagnóstico diferencial tenemos la colonización por una bacteria que se llama Serratia marcensis, ¿sí? Entonces, da coloración rosado brillante. Esa es una característica, ¿sí? Y no se presenta en un puerperio temprano. Es decir, generalmente puede ser después, ¿ya? Entonces, todo es importante en historia clínica. Hay que preguntar, ¿sí? De pronto, la paciente no viene en un inicio, sino después te dice, ¿sabe qué, doctor?
estuvo todo bien y de pronto empecé con una coloración rosado brillante, entonces bueno, muy probablemente sea alguna colonización bacteriana. Otras causas, si persiste, por ejemplo, más de una semana, como les menciono, hay que pensar de pronto tenga los pezones agrietados, alguna mastitis subaguda que no fue diagnosticada de una manera adecuada en un inicio, o papiloma intraductal. Bueno, esto es mucho más raro, ¿no? Si hablamos nosotros ya de cáncer de mama, esto es mucho más raro, pero hay siempre que pensar, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en el proceso diagnóstico, tenemos que siempre tener nuestro panorama diagnóstico, o sea, como nos enseñaron siempre, bueno, a mí me enseñaron en mi especialidad, siempre rondando todos los diagnósticos alrededor y de pronto tener el diagnóstico más probable más cerca de nuestra cabeza, pero los otros diagnósticos deben de estar alrededor y siempre tenerlos presentes. Nunca dejarlos sueltos, ¿sí? Los soltamos cuando vayamos ya descartando algunas enfermedades y nos quedemos con la principal, ¿sí? Pero siempre pensar que pueden haber otras patologías. Evaluación complementaria, obviamente, exploración de la mama completa, ¿sí? Un buen examen físico mamario, ¿sí? Y bueno, y en casos en los cuales sospechemos, por ejemplo, no sé, de alguna colonización, podremos realizar cultivo de la leche materna. Otro problema común, la sobreproducción de leche. Bueno, generalmente la producción láctea que es la producción láctea que excede la demanda del lactante. Suele aparecer al inicio de la lactancia y puede repetirse en embarazos sucesivos. Entonces, si nosotros tenemos el historial de que nuestra paciente tuvo este problema anteriormente, en un embarazo anterior, muy probablemente también lo tenga en este embarazo. ¿Cuáles son las características? Primero, el reflejo de eyección va a ser un reflejo fuerte. El lactante se va a atragantar, va a toser o muerde el pezón para evitar, al morder el pezón, evita que salga la leche a chorro, ¿no? Entonces, esto lo hace el recién nacido como un reflejo para evitar que se atragantarse o el reflejo de la tos. Vamos a tener que van a ser bebés que probablemente ganen más peso de lo habitual. O por el contrario, puede que no ganen mucho peso porque no están lactando de una manera adecuada. Si bien es cierto, hay mucha producción de leche, pero no se están alimentando de una manera adecuada. Puede acompañarse de ingurgitación, goteo o molestias mamarias, ¿no? La evaluación, revisar uso de galactogogos, en este caso la historia clínica, vuelvo a repetir, es muy importante. De pronto la madre está consumiendo algún fármaco que le haga producir mucha leche, ¿sí? Como por ejemplo fármacos antagonistas dopaminérgicos, como les mencionaba anteriormente, metoclopramida o domperidona, que son los principales. En cuanto a la sobreproducción de leche y el manejo, principalmente la posición, vamos a mencionar la técnica de la lactancia materna, lactancia con el bebé erguido, como les había mencionado, alineado, la madre reclinada hacia atrás o de lado, que esté cómoda. Control del flujo, presionar suavemente la areola o base del pecho. Alimentación en bloque, es decir, usar un solo pecho por intervalos de 3 horas para reducir la producción. Compresas frías posteriores a la lactancia van a ayudar o van a aliviar, mejor dicho, el malestar. Evitar extracción con bomba, ¿sí? Y suspender galactogos, por ejemplo, si es que está tomando metoclopramida o domperidona, pues suspender. Otro problema también, el reflejo de eyección de leche disfórico. En este caso, la afección va a ser una afección poco frecuente en la que la madre experimenta emociones negativas y transitorias que coinciden exclusivamente con la bajada de la leche. Es decir, va a tener este problema, pero cuando vaya a lactar. ¿Sí? La causa probable, bueno, generalmente se habla, evidencia científica habla sobre la alteración transitoria en en la regulación dopaminérgica durante el reflejo de eyección de la leche, ¿sí? Bueno, como les mencionaba anteriormente, generalmente va a ser va a ser una sensación desagradable o angustiosa, ¿sí? Aparece solo durante la eyección de la leche, es decir, cuando vaya a lactar, y dura 1 o máximo 3 minutos. Se agravan con el estrés, por ejemplo, entornos familiares donde hay discusiones, problemas intrafamiliares, problemas económicos, madres que tengan fatiga o deshidratación, mejoran a medida que el bebé crece. O sea, es un proceso básicamente autolimitado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el manejo? Explicación y reaseguramiento, es decir, comprender que es una respuesta fisiológica, no psicológica, ¿ya? Y aquí es importante y por eso generalmente bueno, en medicina familiar nosotros aplicamos el test, el cuestionario de Edimburgo, que si algunos ya lo habrán leído, el cuestionario de Edimburgo ayuda a descartar la depresión postparto, que es muy frecuente en este periodo, ¿no? Entonces hay que siempre aplicar, hay ciertos test que uno debe de aplicarlo siempre en la consulta. En este caso, el cuestionario de Edimburgo nos puede ayudar, ¿sí? Medidas de afrontamiento, por ejemplo, distracciones, evitar televisión, música, alimentos.
hidratación adecuada y descanso, evaluar presencia de depresión postparto, como les mencionaba, el cuestionario de Edimburgo nos puede ayudar, con la cual no debemos de confundirnos. O sea, una cosa es depresión postparto, que es una condición totalmente diferente al reflejo de eyección de leche disfórico. Son dos cosas diferentes. Uso materno de medicamentos durante la lactancia. Este es otro tema importante. Bueno, como tal, problema directo no, pero hay que mencionar, sí, que la mayoría de los fármacos son seguros durante la lactancia, aunque algunos pueden concentrarse en la leche materna. Entonces, por eso es muy importante y de hecho siempre nosotros debemos de consultar. Bueno, al menos yo lo hago y por eso aquí les puse una herramienta de apoyo, que es y me parece una página muy buena, la lactancia, sí, que es una página en la cual nos dice qué fármacos nosotros deberíamos, o mejor dicho, qué fármacos son compatibles con la lactancia materna. Y es muy chévere porque te da con evidencia y te pone por colores, color verde, mostaza, naranja y rojo. Obviamente el color rojo no dar, o sea, básicamente está más que comprobado que no se debería de dar. Pero el color verde es un color en el cual dice compatible y podemos dar. Entonces, siempre estar averiguando y no medicar así nomás sin consultar, ¿sí? La mente es frágil y constantemente, y gracias a la tecnología, pues tenemos ciertas herramientas o apoyos tecnológicos. En este caso, se las dejo para que la descarguen, para los que la utilizan, pues súper bien, ¿no? La decisión de uso debe equilibrar los beneficios maternos y los posibles riesgos. Siempre yo digo beneficio, ¿sí? Hay que poner en la balanza el beneficio y el riesgo. Entonces, si hay más beneficio que riesgo en el tratamiento, hay que aplicarlo, ¿sí? Entonces, siempre, siempre verificar, por favor. Bien, entonces, en cuanto a la consejería en lactancia materna, son intervenciones estructuradas y conductuales realizadas por profesionales de la salud para educar, apoyar y acompañar tanto a las madres como a los familiares en el inicio, mantenimiento y resolución de las dificultades durante la lactancia. Profesionales de la salud, o sea, no necesariamente debe de ser un pediatra, debe de ser un médico familiar. Podemos realizar los médicos generales, médicos rurales, obstetrices, o sea, todos podríamos tener un cierto conocimiento y podríamos también intervenir en este proceso de la consejería en lactancia materna. ¿Cuáles son los componentes claves e importantes? Primero, educación sobre los beneficios maternos e infantiles. O sea, en la educación prenatal, súper importante en las consultas, hablar sobre los beneficios tanto maternos como infantiles. Instrucción práctica, es decir, hablar sobre la técnica, la posición, agarre, manejo de complicaciones, explicarle que muy probablemente vaya a tener qué cosa, probablemente vaya a haber dolor, hay que explicarle que probablemente ese dolor sea por alguna condición de las que ya hablamos, ¿sí? Explicarle que si no hay una correcta técnica, de pronto va a tener dolor, ¿sí? Explicarle sobre las posibles complicaciones, ¿sí? Y los signos de alarma. Siempre y en toda patología explicar cuáles son los signos de alarma. Apoyo emocional, escucha activa y refuerzo positivo. Eso es algo muy importante. Bueno, y aplicamos mucho en la consulta de medicina familiar, el apoyo familiar, escuchar a la paciente, aclarar sus dudas en términos no técnicos, sí, en términos que la paciente y el familiar puedan entender. Comunicación respetuosa y centrada en la madre. Bien, aquí tenemos entonces los 10 pasos para una lactancia materna exitosa. Primero, procedimientos de gestión crítica, políticas del hospital, cumplir íntegramente con el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, ya les hablaré posteriormente, contar con una política escrita sobre la alimentación infantil que se comunique periódicamente al personal y a los padres, establecer sistemas de monitoreo y gestión de datos continuos, ¿sí? Asegurar que el personal tenga conocimientos, competencias y habilidades suficientes para apoyar la lactancia materna, ¿sí? De ser posible que apliquen, no sé, de pronto en sus establecimientos algún certificado, algún curso sobre lactancia materna que lo certifique. ¿Para qué? Para que tengan este conocimiento y lo puedan aplicar en sus consultas. Esto es algo muy importante. Prácticas clínicas claves, por ejemplo, hablar con las mujeres embarazadas y sus familiares sobre la importancia y el manejo de la lactancia materna, facilitar el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido y apoyar a las madres para que inicien la lactancia materna lo antes posible. Apoyar a las madres para que inicien y mantengan la lactancia materna. No se debe proporcionar a los recién nacidos lactantes ningún alimento ni líquido que no sea la leche materna, como les expliqué en un inicio. Permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y practiquen el alojamiento conjunto, ¿sí? Las 24 horas del día, para obviamente mejorar el vínculo madre-hijo. Apoyar a las madres para que reconozcan y respondan a las señales de sus bebés que necesitan comer. Asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de los biberones, tetinas y chupetes. Y coordinar
el alta para que los padres y sus bebés tengan acceso oportuno al apoyo y la atención continua. Es decir, todo paciente que vaya a ser dado de alta de la institución en donde esté, ya sea hospital, no sé, algún centro de salud tipo C, tengan, ¿qué cosa? Garantizar que tengan una consulta en atención primaria, no sé, en el centro de salud tipo A o en el mismo centro de salud tipo C o en el hospital, pero asegurar y que vaya ya con su turno agendado. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza el seguimiento de nuestra paciente. Ya, hablando un poquito sobre las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones, por ejemplo, en el caso de contraindicaciones absolutas, no amamantar ni alimentar ni alimentar con leche materna extraída. O sea, en este caso hablamos de contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, el lactante presenta galactosemia, la galactosemia clásica, ¿sí? Entonces, esa es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta, la madre tiene infección por VIH, ¿sí? Y no está en un tratamiento continuo o está en tratamiento antirretroviral, pero no tiene supresión viral sostenida, con carga viral indetectable confirmada. Es decir, de pronto la paciente sí tiene su tratamiento, pero la carga viral de pronto está detectable o no tiene un tratamiento, digamos, efectivo. En ese caso, contraindicación absoluta. La madre está infectada por el virus linfotrófico tropical tipo 1, tipo 2, el HTLV tipo 1, tipo 2. Bueno, Mm, para recordarles un poquito, el virus linfotrófico tropical, ¿sí? Es un virus que generalmente infecta a los linfocitos T, CD4 a CD8. Hay de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, estos virus atraviesan la leche, o sea, pasan por la leche materna, es decir, que el bebé al lactar va a recibir estos virus, estos linfocitos T. Recordemos que los linfocitos T se producen también en la leche materna y el bebé los adquiere. Pero estos linfocitos T, en el caso de que una madre esté infectada por el HTLV tipo 1, tipo 2, va a pasar al recién nacido. Entonces el recién nacido se va a infectar, muy probablemente se infecte. Se habla por evidencia científica de que hasta un 30% de probabilidad tiene el recién nacido de contraer este virus si la madre está infectada. ¿Y qué es lo más preocupante? Que este virus puede ocasionar problemas a largo plazo, como por ejemplo leucemia, ¿sí? Entonces, bueno, mucho cuidado con este tipo también de patología. Si la madre consume drogas ilícitas, obviamente, contraindicación, o si la madre tiene sospecha de diagnóstico confirmado del virus del ébola. Esas son las contraindicaciones absolutas. Ahora, aquí te menciona, suspenda temporalmente la lactancia materna y no le dé leche materna extraída. ¿En qué casos? Por ejemplo, la madre padece de brucelosis sin tratar. Obviamente hay que tratar. Posteriormente ya podemos iniciar la lactancia. La madre está tomando ciertos medicamentos. En este caso podríamos consultarlos en el lactancia, a ver qué medicamentos ameritan una contraindicación. En este caso relativa, ¿no? De la lactancia. La madre tiene una infección activa por el virus del herpes simple con lesiones presentes en el seno. Obviamente, si tiene lesiones activas, si nosotros le damos de lactar, va probablemente a infectar al recién nacido. O si la madre tiene una infección por el virus de la viruela del mono, sí, obviamente con lesiones activas también se va a enfermar el bebé. Cuando ya haya una recuperación, ya no haya lesiones, se puede retomar con normalidad la lactancia materna. Otra contraindicación, temporalmente no mamante, pero puede alimentar con leche materna extraída. ¿En qué casos? Si la madre padece de tuberculosis activa sin tratamiento o si la madre presenta varicela activa que desarrolló entre 5 días antes del parto y 2 días después. Bien, en cuanto a normativas y políticas de apoyo, hay que tener en cuenta que las políticas de lactancia materna en Ecuador incluyen la promoción y protección de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y su continuación hasta los 2 años. Esto según la Ley Orgánica de Salud. Ahora, la legislación también establece licencias de maternidad y lactancia, permisos laborales para empleados públicos, la obligación de crear salas de apoyo para la lactancia en el sector público y privado y regulaciones para los sucedáneos de la leche materna. Tanto así que aquí tenemos, por ejemplo, la legislación y permisos laborales. Por ejemplo, la licencia de maternidad, la licencia remunerada de maternidad es de 3 meses, ¿sí? El permiso de lactancia, hay que tener en cuenta que tras la licencia de maternidad, establece un permiso de lactancia remunerada que dura 15 meses para madres y padres adoptivos. Los servidores públicos tienen permisos de 2 horas diarias durante los 12 primeros meses. Licencia de lactancia en 2025. La licencia de lactancia en 2025 otorga a los padres la opción de ausentarse del trabajo durante 1 hora diaria hasta que el bebé cumpla los 9 meses. Ahora, en cuanto a la regulación de sucedáneas de la leche materna,
tenemos primero que nada que existe prohibición de la publicidad. Eso es algo que ya se viene hablando desde hace muchos años. De hecho, si mal no recuerdo, desde el año 1981 tenemos estas políticas en la cual se prohíbe la distribución y difusión de materiales informativos, educativos y de otros tipos sobre los sucedáneos de la leche materna con fines comerciales. El etiquetado de los envases de sucedáneos de la leche materna deben incluir advertencias claras en español sobre la importancia de la leche materna y los riesgos de una preparación o uso incorrectos. Bueno, ya hasta aquí pues terminamos con la primera parte sobre esto de la lactancia materna. Ahorita vamos a pasar al caso clínico integrador, por favor, para que todos participemos de manera ordenada. Entonces, bien, les presento el caso clínico. En este caso, la señora María Solórzano, de 29 años de edad, acude al control posparto a las 3 semanas de haber dado a luz a un recién nacido sano de 3,4 kilos. Durante la consulta comenta que desea continuar la lactancia, pero enfrenta dificultades. Presenta grietas en los pezones, una reincorporación laboral en 6 semanas y falta de apoyo familiar. Menciona que su jefa le comentó que podría extraerse leche en el baño de la empresa. Además, en el hospital donde dio a luz recibió muestras gratuitas de fórmula infantil, con publicidad que le alentaba a complementar la alimentación. Usted como médico decide evaluar los factores que influyen en la lactancia y reforzar las estrategias de apoyo. Bien, entonces iniciemos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes factores favorece la lactancia materna exclusiva en este caso? Em, por favor, en el grupo para que levanten la mano de manera ordenada. A, uso temprano de biberón con fórmula. B, apoyo familiar y consejería adecuada en técnicas de agarre, extracción de leche en baños. O D, retorno temprano al trabajo sin apoyo. La opción B. La opción B. La opción Yo, B. La opción B. Opción B. Opción muy B. bien. Apoyo familiar y consejería adecuada en técnicas de agarre. Perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el inicio temprano de la lactancia materna es correcto? A, debe iniciarse después de las primeras 12 horas. B, solo si la madre tiene leche abundante. C, debe iniciarse dentro de la primera hora de vida. O D, puede retrasarse sin efectos negativos. La La C. opción C. La La opción C. La opción C. Debe iniciarse dentro de la primera hora de vida. Sí. ¿Por qué? Recuérdeme, alguien, ¿por qué es importante esto? Porque el apego piel Doctor, con piel al inicio es importante porque regula temperatura y porque las primeras horas de vida le ayudan al bebé a tener el calostro, por un lado, por otro lado también no pierde el instinto de succión. ya, perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Recuerdan qué pasa con las reservas energéticas? ¿Qué pasa si dejamos pasar mucho tiempo? Más de una hora. ¿Qué pasa con las reservas de glucosa? El bebé pierde Empiezan a temperatura, el perderlas. bebé pierde azúcar. Pierde azúcar, exacto, entra en un periodo de hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí. perfecto, perfecto. De hecho, debería ser dentro de la primera, no dejar pasar más de 30 minutos, pero bueno, está bien, muy bien. Siguiente pregunta. La principal causa de grietas en los pezones en mujeres lactantes es A, déficit de vitamina D. Mala B, mala técnica de agarre del recién nacido al pecho. C, lavado excesivo B. del pezón. O D, uso de pomadas antibióticas. La Opción B. B, La mala B. técnica de Opción B. agarre. Opción B. A Opción ver, B. mala técnica de agarre del recién nacido. Ya, perfecto. ¿Alguien me puede recordar un poquito sobre la técnica adecuada de lactancia de la lactancia materna? Un agarre en tipo en C del pezón. Ya. ¿Qué más? El recién nacido tiene que estar en posición correcta, en línea recta, sostenido su cabeza, tiene que estar bien abierta su boca y el Mamá y labio bebé inferior tienen que estar juntos. está cubriendo casi toda la aureola del pezón. Ya, casi toda la areola del pezón. El labio debe estar invertido, ¿verdad? Cubriendo toda la areola del pezón. Se podría ver un poquito la parte superior del pezón, pero esto tiene mucho que ver con la respiración, ¿verdad? Otro dato importante, el cuerpo debe estar alineado, la cabeza con el tronco, ¿verdad? Debe estar en una posición que esté sobre tanto la barriga del bebé, alineado y sobre la barriga de la madre y en posición adecuada, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. En relación con las políticas nacionales, ¿sí? Se establece que la licencia por maternidad debe tener una duración mínima de
¿2 meses, 3 meses, 18 semanas o 20 semanas? Opción B. Opción B. B. 3 meses. Mínimo, Opción ya, B. perfecto, mínimo 3 meses, ¿verdad? Quinto, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna prohíbe vender fórmulas infantiles en farmacias, la distribución gratuita o promoción de sucedáneos en hospitales, la consejería en lactancia materna o la extracción de leche en el hogar. A ver, Alexandra Fierro. Opción B. Ya, la distribución gratuita o promoción. A ver, por qué es importante? Alguien que me responda, ¿por qué es importante esto del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna? ¿Por qué es muy importante y por qué, o sea, y por qué se lo tomó como una política? Alexandra, ¿no? Angie Sánchez que está con la mano alzada. Alejandra, perdón, será. Siga nomás. Ah, ya. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se tomó como una política prácticamente global, internacional, esto del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneas de la Leche Materna? Bueno, primero, como usted lo mencionaba, en cuanto al económico y a la economía, la pérdida que las familias tienen, pues son grandes. Y los beneficios de la lactancia materna superan por sobre todo a los sucedáneos, ¿no? Entonces, en el hospital, por ejemplo, donde actualmente trabajamos, trabajamos 100% lactancia materna. Solo en casos muy excepcionales, leche de fórmula, pero no se menciona para nada ninguna marca en específico, con la finalidad de que la mamá no suplemente y que mantenga la lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida y lo ideal sería hasta los 2 años de vida. Perfecto, súper bien. Ujú. Alguien también, a Luis Andrés estaba alzando la mano. También porque las leches que a veces venden de fórmula no garantizan los micronutrientes y los micronutrientes que que debe tener, que tiene la lactancia materna. Perfecto. Ya muy bien, Luis. Justamente hablábamos de que la leche humana es un tejido vivo, ¿ya? Un tejido vivo y dinámico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos en un microscopio, vamos a ver que es un tejido que está vivo, vamos a ver células en movimiento, vamos a ver que es un tejido dinámico que tiene macrófagos, tiene linfocitos T, CD4, CD8, tiene linfocitos B. Entonces, vamos a ver que es muy diferente y que ninguna fórmula, por lo más avanzada que esté, va ni siquiera a igualarse y peor aún superar al leche humano. Mónica Chalco. Bueno, en mi opinión con respecto a eso de la venta gratuita de los sucedáneos, o más bien dicho, dar gratuitamente los sucedáneos de leche materna, o sea, me parece que es una forma de aprovechar la necesidad de la gente también, porque a veces la necesidad de la gente puede referirse a que ya tiene que ingresar a trabajar, tal vez no tiene mucha leche y siente que no está alimentando bien a su bebé, porque las mamás también como que se sienten culpables porque no están dando lo que el niño requiere. Entonces, recibir algo gratuito como que le da cierta tranquilidad, no va a gastar, entonces hace que sea preferible buscarlo esa parte gratuita y no se da cuenta que no está estimulando la producción de leche al permitirle mamar al bebé y no darle lo otro que aparentemente gratuito, bueno, bonito, barato, pero que a final de cuentas traerá consecuencias posteriores. Para Toda mí, la en razón. Y cambio, es sí, desinformación. Yo pienso que debería haber a nivel nacional y a nivel mundial realmente un, que todas las capacitaciones de los talleres prenatales y de asesorías de lactancia a las madres tengan mucho más facilidad de acceso, porque una mamá mm, informada, una mamá empoderada, por así decirlo, empoderada, porque es simplemente informada, va a ser que una mamá no dé realmente, excepto que tenga alguna condición física que no le permita dar de lactar. Yo pienso que es más desinformación. ya.
Sí, exactamente. O sea, es muy penoso porque todavía pasa, o sea, es algo que todavía no se ha superado. De hecho, bueno, realmente yo no tengo mucho problema ahorita donde trabajo, pero yo también trabajaba en Esmeraldas. Y bueno, yo comparo un poco Esmeraldas con Cotacachi porque en Esmeraldas veía muchos problemas con la lactancia, veía que muy frecuentemente las madres optaban por las fórmulas. Acá en Cotacachi no mucho, la verdad, donde trabajo en Quiroga, básicamente la gran mayoría, si no es casi todos, aplican lo de la lactancia materna. Claro, la condición cambia mucho también, ¿no? Estamos hablando de región costa, región sierra, inclusive yo trabajaba en la costa, en una parte urbana, ahorita en la sierra, en una parte rural. Entonces, son cosas que, hablando epidemiológicamente, también varían mucho de un lugar a otro, inclusive estando en el mismo país. Realmente es muy interesante. Realmente yo acá no tengo mucho problema con esto, pero sí, sí sigue habiendo estos problemas. Bueno, aquí hay algunas personas, creo que Paola Proaño estaba alzando la mano. Luego Natalie Mogro. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, esto de las fórmulas en las clínicas privadas, impresionante. Yo tengo los pacientes y salen con su bolsita de la marca de la fórmula y las muestritas ahí inocentemente que le hacen dudar de su capacidad en los primeros días que está sufriendo, ¿no? Y en los primeros días que el calostro está, no es tan evidente, pues como ya cuando baja la leche y la mayoría de centros de salud dudan del calostro y dicen, no, pero por si acaso, es que parece que no tiene mucha leche. Y yo difiero en algo que usted dijo nomás, solo para, el calostro no gotea, el calostro casi nunca gotea, ya cuando viene la bajada de la leche gotea, entonces es difícil sacar porque es espeso, entonces la gente no dice, uy, no es que no tiene leche, hay que esperar a que venga la leche, entonces hasta eso darle un complemento. Y hoy día, por el día del prematuro, salen los eventos y igual la Semana Mundial de la Lactancia, se agarran de eso todas las marcas de fórmulas para hacer eventos de la lactancia y de ahí pues distribuyen y promocionan su marca. Entonces eso Y siempre esto, es importante que los profesionales de la salud estemos atentos y no nos dejemos embaucar o porque nos dan el congreso, o porque nos dan Ujú. el coffee break o algún Exacto. favorcito, promocionar las fórmulas, ¿no? Siempre estar atentos de eso. claro, o sea, y es preocupante porque si usted mismo menciona que los mismos profesionales de la salud no saben esta parte de la fisiología del calostro y que obviamente no va a haber un volumen, digamos, grande en un inicio, va a ver influido inclusive por el paciente. El paciente le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Necesito, y el profesional va a caer en esto y va a recetar o prescribir la fórmula. Y no, realmente es algo fisiológico. Bueno, y chévere, porque, o sea, obviamente de eso se trata estos cursos, ¿no? Para que se esclarezcan y obviamente los profesionales, ya sean rurales, sean médicos generales o de otras carreras, de otras obstetrices, sepan y mencionen que esto es algo fisiológico, sí, es algo normal y que se viene y algo esperado, ¿no? Natalie Mogro. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, con respecto a lo que sea el Código Internacional, bueno, en realidad ellos no prohíben vender fórmulas infantiles. Lo que sí prohíbe es la distribución gratuita, descuentos, regalos, cualquier tipo de promoción del sucedáneo de la leche materna. Porque esto se da a que puede influir a que las madres no amamantar, ¿no? Ya que reciben muestras gratuitas o ven publicidad, como decías, dentro o fuera de los hospitales, y puede creer que la fórmula es igual a que la leche materna, ya que el objetivo en sí del código es proteger la lactancia materna. Y yo soy un claro ejemplo de esto. Aquí yo también trabajo para la salud y, y soy mamá primeriza, aquí estoy con mi bebé, tengo recién un mes, y soy un claro ejemplo, voy a decirlo así, que yo sí accedí a la fórmula del inicio porque a mí no me salía leche materna. Me frustré, el estrés invade bastante. En el caso de las mamás, ya al menos yo me frustré porque no me salía en todo el embarazo nada y tuve mi bebé por cesárea. Y bueno, mi ginecólogo me dijo así que nada de estrés porque eso es lo que impide, ¿ya? Y Ah, tomar ya full, habíamos hablado. bastante agua, agua y agua, me empapé, como dices, si el embarazo tomaba 4 litros, toma ahorita el doble, y ni aún así, o sea, es estresante ver que no puedes lactar, ¿no?
Y yo accedí, pues obviamente por recomendación del pediatra, me dieron fórmula y así con creencias del antiguo, pues bueno, pude acceder a la leche materna en el día 10. Y así les digo, en el día Claro. 10. Y fórmulas, pues bueno, mi bebé se gastó creo que 2 tarros grandotes en los 10 días porque no me salía ni gota. Entonces, eso yo creo que es la importancia, ¿no? De que por qué limitan esto y para más que todo ver la importancia de la leche materna. Ahorita sí créanme que ni uso ni fórmula. Eso nomás quería Claro, dar o mi sea, opinión. tampoco, yo les decía, no hay que satanizar, ¿no? O sea, no hay que satanizar, o sea, obviamente también van a haber indicaciones y hay que aplicarlas también, ¿no? No hay que, o sea, por eso nosotros no debemos de ser cerrados tampoco como médicos. O sea, obviamente si la madre lo necesita, pues hay que indicarlo, pero siempre nosotros vamos a preferir, obviamente, la leche materna, ¿sí? Pero no, gracias por comentar tu experiencia, realmente nos nutre de información a todos los que estamos presentes. Eh, mm, Ani Quintana. Hola, bueno, nada. A mí me parece que es como una manipulación de la decisión de las madres a veces, ¿no? Porque bueno, yo soy asesora y estoy como en el área de pediatría y me parece que siempre es el ataque de las marcas de decir, bueno, esta es una leche de fórmula que se va a adaptar a la leche materna, ¿no? Y yo siempre digo que no es así, que no va a ser así, ¿sí? Nunca se va a complementar a una leche materna. Sabemos que no se va a adaptar a nuestro bebé y bueno, me parece que a veces nosotros como profesionales de la salud y lo que serían los centros de salud deben proteger un poquito más lo que sería eso de la lactancia materna y no convertirse en canales de marketing para la industria de esta misma, ¿no? Obviamente no podemos satanizarla porque sabemos que hay mamás que a veces lo necesitan, pero como que ese eslogan de que esta leche es mejor porque se va a complementar a la leche materna me parece que no es tan así. Así es, toda la razón. Estela Cuenca, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está? Yo quería comentar que justamente, bueno, yo pienso que es bastante aquí el tema de empoderamiento, como mencionaban los compañeros anteriores, del personal de salud. Lamentablemente hay profesionales de la salud que no apoyan al 100% la lactancia materna, entonces eso influye muchísimo en la decisión de las mamitas también. Como actualmente existen grupos de apoyo a la lactancia en donde bien es cierto, se viene trabajando con la fomentación de la lactancia materna. Aquí se trabaja muchísimo este tema, pero hay profesionales que en realidad no lo comparten. Entonces yo pienso que en esa parte también influye muchísimo, ¿no? En la decisión de las madres, porque yo digo, si bien es cierto, los profesionales, siendo profesionales de la salud, no apoyan la lactancia materna, entonces las mamitas obviamente optan por también tomar esa decisión. Sí, por eso es importante la concientización del personal de la salud, por eso es importante estos cursos de actualización, porque obviamente nos concientizan, nos hacen ver la fisiología, ver la importancia, los beneficios, ver la importancia de la educación. Yo siempre digo, la educación es lo más importante en todo, ¿sí? Una persona bien educada va a ser una persona que va a tomar buenas decisiones. Una persona mal informada o que no sabe va a tomar generalmente malas decisiones, ¿sí? Bueno, continuemos. Sexta pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas promueve la lactancia materna en el ámbito laboral? A. Permitir la lactancia solo en el horario de almuerzo, disponer de espacios privados e higiénicos para extracción de leche, permitir solo media hora de lactancia diaria sin pago y negar pausas remuneradas. Mm, B. B. Opción B. La opción B. Ya, perfecto. Disponer de espacios privados e higiénicos para extracción de la leche, ¿no? Séptima pregunta. La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante, bueno, esta pregunta muy fácil. La La opción C. respuesta, No sé. los primeros 6 meses, sí. ¿Por qué es importante? ¿Alguien me lo recuerda? Es el primer, Ya, que es sí, el primer Alejandra. alimento del bebé. A partir de los 6 meses que empieza la alimentación complementaria y se puede Ya, complementar lo que es la alimentación con la lactancia materna. ya. ¿Qué más? Alejandra Mesa Burgos. Porque
A los 6 meses empieza el proceso de maduración intestinal de los niños, lo que va a permitir que haya mejor proceso de digestión en cuanto se empieza con la alimentación complementaria. Ya. Antes, Paula Ulloa. Porque en los primeros 6 meses de vida es importante dotarle de protección e inmunología al bebé y la leche materna cuenta con inmunoglobulinas, proteínas, vitaminas. Por eso es importante que durante los 6 meses solamente se brinde lactancia materna exclusiva, además de que si se le dota de otro tipo de líquidos, va a hacer que solamente se llene de otros complementos que no le van a aportar, como por ejemplo agua o hasta las mismas fórmulas, que en comparación con la leche materna no brindan los mismos beneficios. Perfecto, justamente eso quería que respondan. Claro, por eso es exclusiva, porque el bebé no necesita ni agua, no, o sea, solo leche materna, porque la leche materna tiene todos los compuestos, tiene agua, inclusive el 90% de la leche materna es agua, ¿ya? Entonces, tiene el líquido, tiene los nutrientes, como ya lo explicó la compañera Paula, tiene todos los nutrientes necesarios para el lactante, ¿sí? No necesita absolutamente nada más. Bueno, y última pregunta, dice, en el caso de María, ¿cuál sería la intervención integral más apropiada desde el primer nivel de atención? Entonces tenemos sugerir suspensión temporal de la lactancia hasta mejorar dietas, recomendar fórmula hasta reincorporarse al trabajo, brindar consejería Sí. sobre técnica, extracción, almacenamiento y derechos laborales y de indicar antibióticos tópicos preventivos. La Opción opción C. C. Sí. Ya sé. Opción Brindar C. consejería sobre técnica de agarre, extracción, Opción C. almacenamiento y derechos laborales de la lactancia, ¿sí? Bueno, básicamente ya casi van a ser las 9. Bueno, como mensaje final, la lactancia materna no solo nutre el cuerpo, también fortalece el vínculo más puro entre una madre y un hijo. Cada gota de leche es un acto de amor, salud y esperanza para el futuro. Como profesionales de la salud, acompañemos con respeto, con conocimiento y empatía a cada madre en este hermoso camino de alimentar la vida. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Hemos terminado. Listo, perfecto. Un agradecimiento al doctor Daniel Toro por habernos compartido en esta primera jornada del curso de actualización en lactancia materna. Bueno, como se había mencionado, este es el primero de 4 encuentros que vamos a tener. El primero tuvimos desde la parte de la especialidad de medicina familiar, en lo que es esta temática de lactancia. Para el día de mañana vamos a tener la intervención de la doctora Mariana Novoa, médico especialista en pediatría, subespecialista en neonatología, quien nos va a acompañar con la siguiente temática, ¿sí? Igual recordar que los siguientes días van a ser destinados a las otras partes de especialidad, netamente a lo que es nutrición dentro de la lactancia materna y sí, abordaje psicológico dentro de la misma, en lo que es parte de crianza positiva y beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre. ¿Sí? Entonces, indicaciones, la clase quedó totalmente grabada, se les va a compartir máximo hasta el día de mañana al mediodía. ¿Sí? Todo el material que nos compartan los docentes se los va a compartir en la última clase. ¿Sí? Al final de todas las jornadas les vamos a compartir un enlace de Drive con todo el material, tanto presentaciones como artículos que han seleccionado cada uno de los docentes para que puedan revisar. Nuevamente, como se había mencionado, las indicaciones para lo que es la evaluación se va a enviar en la última jornada. También todo va a quedar por escrito dentro del grupo de WhatsApp, así que por favor para que estén pendientes del mismo. Recordarles que tenemos un link único de acceso, que es el que vamos a utilizar durante toda la jornada. Es el mismo link para que no haya ninguna confusión. Va a servir para las 4 jornadas, ¿sí? Para que lo tengan ahí pendiente. De igual manera, se les va a reenviar antes de cada jornada para que lo tengan ahí a la mano. Eso sería todo por esta jornada. Un agradecimiento a todos los participantes que se pudieron conectar a la sesión sincrónica y bueno, para los que no se pudieron conectar, ya van a poder revisar la clase grabada apenas esté disponible. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana para el segundo día de capacitación. Una excelente noche con todos.